Él no llora. ¿Crees que esa chica Steambird volverá hoy? Me gusta escuchar lo que tiene que decir. Ay, por favor. Eres un asesino por tus dramatismos inútiles, eso es todo. ¿Y qué? ¿Qué tiene de malo? Respondió la antigua voz. ¿Y qué si me gusta un poco de drama en mi vida? Es mejor que hablar con cualquiera de ustedes. Me cae bien, coincide otra voz. Nos trae noticias. Tantas. Y sí, vale, habla un montón, pero ¿no es eso mejor para nosotros? Estoy harta de perderme el contexto de estas cosas. Es molesta. Es mejor que cualquiera que venga aquí. Solo tiran monedas y piden deseos. Uf, estoy harto de que la gente tire mora oxidada aquí. Ojalá alguien los detuviera. Otro interviene. Genial idea. ¿Por qué no se lo dices a la cara? Seguro que agradecerán el gesto. Algunas voces ríen entre dientes, para disgusto del primero. Ah. No tiene gracia. Freminet llevaba un rato mirando hacia adentro, intentando localizar de dónde provenían las voces. Dedujo que su origen se encontraba en una tubería que lo doblaba en altura, y una puerta metálica oxidada lo separaba de la oscuridad del túnel. Por cómo conversaban, suenan igual que humanos. Pero estoy a tanta profundidad bajo el agua, y no siento a ningún humano por ninguna parte. A pesar de haber recuperado su odio por todo lo humano, algo en su interior le decía que esto era diferente. Ningún humano estaría jamás a estas profundidades, sin mencionar que no pueden respirar en el agua, y mucho menos hablar. Y tal vez si había una parte de él que todavía estaba atrapada bajo ese muelle, todavía preguntándose impotente si todavía había alguien más ahí afuera como él. Es por eso que no puede evitar sentir que la esperanza surge en su interior, vacilante pero genuina. Será. Me pareció divertido. Continuaron las voces. Por supuesto que lo harías, cerebros huecos, dijo un poco más atrás. Oigan. Chicos. Abigail se está portando mal conmigo otra vez. Sé amable con Elizabeth. Vamos chicos, no peleen y... Dios mío, son todos tan dramáticos, se burla otro, el día que me parezca gracioso este humor autocomplaciente suyo será el día en que los muertos hablen. Estamos hablando ahora mismo, Abigail. ¿El agua del mar también te dejó sin cerebro? Un coro de risas resuena desde el otro lado del desagüe, seguido del amargo gruñido de otro. Su conversación parecía informal, maliciosa, pero aún así ligera y juguetona. La curiosidad que sentía en su interior ardía con demasiada intensidad, y antes de que pudiera contenerse, su boca habló por él. Hola. Intenta. Las voces se silenciaron casi al instante, dejando solo el sonido del océano para llenar el silencio. Lo inquietó, pensando de repente que las había ahuyentado cuando las voces silenciosas volvieron a oírse. ¿Escuchaste eso? ¿Quién de ustedes dijo eso? No me mires. Sonaba como un chico y juro que era la voz de un chico. Pero eso no es posible. Cállense todos. Escuchen. Freminet se quedó quieto mientras las voces se acallaban, dejando solo el sonido del océano a su paso. Ladeó la cabeza, confundido, pero aún cauteloso. ¿Esperaban a que hablara? Hola. Lo intenta de nuevo, sus palabras más inteligibles esta vez. Intenta hablar más alto, por si les costaba oírlo. Al parecer, tenía razón, porque en cuanto habló, el silencio se rompió en un clamor confuso. Retrocedió por instinto, alejándose, con las aletas de la cabeza moviéndose nerviosamente al oír el volumen. Oh, Dios mío. Eso es un niño. Y suena tan joven, oh dioses. ¿Por qué no lo habíamos percibido antes? Hola cariño, la voz de una mujer interrumpe a la multitud, con una voz amable y gentil mientras lo arrulla. ¿Cómo te llamas? La cola de Freminet meneó entonces, sintiendo que sus reservas se disipaban ante el cálido saludo. Aún así, no pudo evitar sentirse un poco tímido ante la atención, frotándose el antebrazo con timidez. Yo soy Freminet, recitó con la mayor cortesía posible. Freminet. Qué nombre tan bonito, recita la señora, y aunque no la veía, percibía la sonrisa en su voz. Me llamo Vigneire. Mucho gusto en conocerte, querida. Ay, ay. Me llamo Areta. La mía es Julieta, dijo otro alegremente. Oigan. No se presenten todos a la vez. Lo van a abrumar. Después de eso, se oyeron varios perdón. Freminet no les hizo caso y se acercó más. Metió la cabeza entre los barrotes, intentando ver más allá de la oscura tubería.
Frunció el ceño al no localizar el origen de las voces. ¿Dónde? Intenta, aún con dificultad para hablar. ¿Estás? No veo nada. Oh, no te preocupes por eso ahora, ¿de acuerdo? Dice Vigneire con desdén, aunque solo le causa más confusión. Lo único que importa es que ahora estás a salvo. No tengas miedo. Todos estuvimos en tu lugar alguna vez. Freminet siente que sus reservas se desmoronan ante eso, una especie de calidez se filtra en su pecho. No estoy solo. De verdad que había más ahí fuera. ¿Eres, como yo? Bueno, no podríamos hablar contigo si no lo fueras, explica Vigneire con paciencia. Por alguna razón, de repente siente una presión detrás de los ojos, y un líquido salado amenaza con derramarse. El alivio que siente le hace doler la cabeza, pero es insignificante comparado con la euforia que acuna en sus brazos. Puede que no se sintiera como la presencia de lo que había estado allí ese día, pero estuvo cerca, ¿no? Durante mucho tiempo temió que su búsqueda fuera infructuosa, y el dolor que eso conllevaba era algo que no había querido reconocer, aunque se hacía cada vez más intenso. No es algo exacto, pero y es algo, ¿no? Yo, sorbe, agarrando las barras de metal, me alegro tanto, y... ¿Está llorando? Preguntó otro. Ay, Vigneire. Tú y tu bocaza. Hiciste llorar al niño. Oh, no, lo siento mucho, cariño, la consuela Vigneire, con un tono genuino de remordimiento. No quise hacerte sentir triste, lo siento. No, no, solo, sorbe ruidosamente, descomponiéndose lo mejor que puede. Me alegra tanto que haya otros como yo. Bueno, estoy segura de que es un alivio, resuelve simplemente, estamos felices de que estés aquí también. Anda ya. No lo dices en serio. Abigail. No, no, cállate, se burla, para sorpresa y confusión de Freminet. Sabes perfectamente lo que le costó ponerse así. Y creo que ya es hora de que dejemos de andar con rodeos. Detente, Abigail. No está listo. ¿Fue él, chaval? La voz áspera parecía dirigirse específicamente a Freminet. No le han gustado los chicos en todo este tiempo, y mucho menos los niños. ¡Qué asco! Oh, Dios mío, ni siquiera me había dado cuenta. Monstruo. Solloza otro, ni siquiera perdona a los niños. No, no. Bacher no haría eso. Afirmó entonces una voz horrorizada, dándose cuenta de que era Vigneire quien hablaba al instante, un poco frustrada pero también presa del pánico. Queríamos tener hijos. Él nunca, él nunca. El espacio pareció disolverse rápidamente en una discusión, y la calma previa de las aguas empeoró. Freminet retrocedió, sorprendido por la repentina ira que se desató. ¿Qué había pasado? Deja de engañarte, Vigneire. Ese hombre es un monstruo. No me lo esperaba, pero no me sorprendería que cayera tan bajo. No, 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 por favor, suplicó Vigneire, y sus súplicas finalmente lo impulsaron a actuar. Oigan, oigan. No se molesten. Exclama furioso, hablando en voz baja, frustrado por el repentino enfado. Ni siquiera sé de qué están hablando. ¿Y por qué están tan enojados? ¿Qué pasó? El agua, que se había calentado rápidamente con el ardor de su ira, se enfrió de repente en un silencio ensordecedor. Sin embargo, en lugar de responder a sus preguntas, se volvieron a hablar en voz baja, un conjunto de susurros tristes y lastimeros que se extendieron entre la multitud. Oh, pobre muchacho, y... ni siquiera lo recuerda, ¿verdad? ¿Cuánto crees que ha olvidado? Oh, eso es terrible y... me parece bien, afirma una voz, nadie debería cargar jamás con ese tipo de recuerdos. Algo pútrido crece en su interior, un mal presentimiento se infiltra en sus sentidos. Lo ignora fácilmente por ahora, demasiado ocupado con la frustración que agota su paciencia. Freminet no puede evitar fruncir el ceño. Ninguno de ustedes me responde. ¿Por qué están tan enojados? ¿Qué pasó? ¿Y quién es Bacher? Su arrebato pareció agitarse entre la multitud de voces, y algo de amargura y resentimiento emergió a la superficie. Su desprecio era palpable, y Freminet no pudo evitar retroceder un paso. Baceri, dice uno con amargura. ¿Qué hizo? Dice uno. Ja. ¿Qué no hizo? Es una mejor pregunta. Entonces, sus voces comienzan a hablar una sobre la otra, interrumpiéndose una a la otra mientras sus voces se fusionan en una catarsis de ruido. Dijo que quería bucear. No sabía. Me encerraron en el baño. Me atrapó en una cuba, solloza una voz tímida. Fue horrible y...
Dijo que era una sauna, murmura otro, no me dejó salir. Confié en él, pero... Lloré, grité, le rogué que parara. Pero nunca nos escuchó. Quería que muriéramos. Las voces se intensifican, hablando rápido y atropelladamente. Rebotan, más fuertes, como si rebotaran en las paredes de una cueva profunda y oscura. La tristeza inunda el agua, tan visceral que casi lo hace llorar. Bacher nos mintió. Nos dijo que nos amaba. Pero él solo quería que muriéramos. Un medio para un fin y... Entregamos nuestras vidas enteras por él y nos pagó con la muerte. Algo resuena en los oídos de Freminet, un sonido ensordecedor que atraviesa su cabeza, una sensación de horror lo deja sintiéndose mal, algo está mal. No significábamos nada para él. Bacher es un sádico. Un monstruo. El amor de mi vida. El hombre que me mató. El hombre que me mató. El hombre que me mató. Bacher, O6SH7V, 67. V5A6EC5, 7 medio 5HR8Z, 8. Freminet se encogió, encogiéndose ante la intensidad de las voces. Sintió como si sus palabras resonaran en su mente, cada vez más fuertes al superponerse, haciendo que el martilleo en su cabeza se intensificara. Una horrible sensación le quemaba la piel, la fantasmal sensación de un fuego punzante que lo incendiaba. Aprieta los dientes, temblando, pues la familiaridad lo asustaba más allá de lo imaginable. Quiero matarlo. Quiero matarlo con todas mis fuerzas. Le extraño y... quiero destrozarlo. Quiero ir a casa y... pero no podemos, y es 6T57S6, 5A6L6L7, 5B7E4C4A8U7S4E4, 7O7F6, 7H7 y 5M4, 6, 7. 7VGQV5. 9. Entre el caos y el dolor infinitos, las voces, perdidas en su dolor insondable, no se percatan de la desaparición de Freminet. Las lágrimas se aferran a sus pestañas, y el pánico y el ardor que siente en el pecho lo asustan tanto que lo hacen temblar sin control, incluso cuando está nuevamente en la seguridad de su alcoba. Yo no, se arañó los brazos, deseando quitarse la sensación, los sollozos que le rascaban la garganta lo hicieron doblarse por la fuerza de su tos, por favor, no, lo siento, yo. Un poco más tarde, cuando sus sollozos se han convertido en hipo, pero sus manos permanecen presionadas sobre las aletas de su cabeza, decide que realmente no quiere volver allí pronto. Las cosas vuelven a la normalidad una vez que pasa suficiente tiempo. Cree que tal vez, acechando naves humanas como suele hacer, pueda olvidar el terrible nudo en el estómago. Puede olvidar los sentimientos y miedos que le provoca un solo encuentro. Así es como se encuentra aquí, acechando un barco solitario que ha visto regresar unas cuantas veces. Él conoce el tipo de cosas que había en esos barcos. Redes, palos y jaulas, que se usaban para capturar peces y crustáceos. Había estado esperando el momento en que los humanos a bordo echaran sus redes, esperando una buena razón para abrir un agujero en el fondo del barco y hundirlo. O tal vez simplemente volcarlo. Lo que sea que estuviera sintiendo en ese momento. Él espera y espera y espera y pero nunca llega. Todos los días, desde el amanecer hasta el anochecer, el barco llega al centro del océano y simplemente se queda allí. Sin hacer nada. Sin redes, sin jaulas, sin palos y nada. Y, por supuesto, le hace preguntarse, ¿por qué está aquí? ¿Qué está haciendo? No hay respuesta a sus preguntas, y eso lo arde de incomodidad. Incomodidad ante lo desconocido. Ya ha tenido suficientes encuentros con eso desde hace mucho tiempo. Pero no fue solo eso también y quédate lejos, quédate lejos, quédate lejos. Emana una aura y áspera y ensordecedora, increíblemente intensa incluso desde tan lejos. También desprende un olor a ozono, detectable incluso desde donde Freminet acecha el barco. Grita de peligro, diciéndole que se aleje si sabe lo que le conviene, pero solo sirve para alimentar su pánico y preocupación por lo que podría ser. Tiene la impresión de que, aunque Freminet ha sido lo suficientemente fuerte como para lidiar con la mayoría de las amenazas que se le presentan, esta es diferente. Freminet mantiene la distancia, pero aún así se siente obligado a vigilar el extraño barco. Si no por su propia curiosidad, al menos por la seguridad de toda la vida marina que lo rodea. En retrospectiva, realmente debería haber sido más cuidadoso, porque al tercer día de poner a prueba al destino, este lo pone a prueba a él también. Había estado peligrosamente cerca de emerger junto al bote, intentando ver mejor el mástil.
Una mancha naranja se movió en el borde del barco, y justo cuando estaba a punto de retroceder hacia el agua, algo se hundió en un abrir y cerrar de ojos, atravesándolo directamente el estómago. Un arpón. Acaba de ser atravesado por un arpón. Antes de que pudiera reaccionar, la caña dio un tirón brusco, repentino y lo suficientemente potente como para sacarlo de la superficie de una sola vez. Y la luz lo ciega. La brillante y blanca luz del sol le quema los ojos en cuanto sale del agua, y la gravedad lo golpea de repente al estrellarse contra la cubierta caliente. Grita de dolor y se cubre la cara con las manos, protegiéndose antes de tener la oportunidad de asimilar a su atacante o el nuevo entorno que lo rodea. Te pillé. Grita una voz victoriosa. Dios mío, por fin. Te ha costado mucho llegar tan cerca. Estabas poniendo a prueba mi paciencia, ahí. La voz se apaga, sumiéndose en un silencio pensativo mientras parece reflexionar. Freminet se arriesga a mirar, entrecerrando los ojos con dolor mientras intenta abrirlos a la luz. El cabello anaranjado y la piel pálida y pecosa se funden con sus ojos, un atuendo gris apagado, inusual en comparación con el color habitual del uniforme de marinero. Sus ojos parecían los confines más oscuros del océano, apagados y muertos en comparación con su expresión cómicamente horrorizada. Mierda. Espera. Dijo, señalándolo como si fuera el loco. Espera, no eres un narval. Mierda. Freminet sisea por instinto, agitando las aletas de la cabeza, y luego se da la vuelta para salir corriendo de la cubierta y volver al agua. Sin embargo, no estaba acostumbrado a zigzaguear fuera del agua, y tropezó antes de llegar al borde. El arpón lo atravesó, se enganchó en el suelo y lo hizo caer en un montón de extremidades. Gime, con la cabeza dando vueltas y desorientado, intentando en vano volver a ponerse de pie. ¿Cómo pueden los humanos hacer esto tan fácilmente? Uf, qué fuerte caída. Dice una voz detrás de él, acercándose. No te preocupes, camarada, te tengo. Horrorosamente, el hombre le rodea el cuello con una mano y lo levanta, su cuerpo repentinamente ingrávido, suspendido por completo sobre el suelo. Aunque patea y se retuerce, el hombre ni siquiera se inmuta, simplemente se lleva la mano libre a la barbilla con el ceño pensativo. El hombre chasquea la lengua. Ah, bueno, supongo que debería haberlo adivinado antes. Aunque tu sinergia elemental sea toda hidro, tu rastro fue demasiado pequeño comparado con lo que busco. Ladea la cabeza de Freminet, analizándolo como si fuera un rompecabezas interesante. Oye, ¿eres una especie de imitador de hidro? ¿Quién te creó? Oh, apuesto a que son fuertes. ¿Tendrían que serlo para hacer algo tan realista? Mientras el hombre divaga, una segunda voz empieza a colarse en la mente de Freminet, peligrosa y mucho más aterradora de cerca. El aura poderosa que había sentido en el agua estaba en el hombre frente a él. No en el hombre mismo, curiosamente, sino en un pequeño adorno que colgaba de su cuello, que le recordaba un poco al suyo. Pero aunque había sido posible atravesar el aura imponente en el agua, ahora estaba justo frente a él, su resonancia prácticamente le gritaba en la cara, lo suficientemente fuerte como para derribar montañas y causar terremotos. Quédate, quédate, quédate. Quédate, quédate. Y Freminet nunca se ha sentido tan asustado. Entra en pánico ante la sensación aplastante, prácticamente asfixiándose bajo su marca territorial. Su pecho se comprime, y aunque no siente que su garganta esté siendo aplastada, siente como si estuviera a punto de comprimirse. Sus instintos le gritan. Corre, corre, corre. El terror primario lo impulsa a escapar. A ciegas, levanta el pie y le da una patada potente y rápida en el pecho, más por escapar que por herir al hombre. Por algún milagro, funciona. Se zafa del agarre del hombre con un uf de sorpresa y cae de nuevo al suelo, con la libertad a su disposición. Pero mientras corretea por la cubierta, una mano le agarra la planta del pie y tira, sus uñas se clavan en la madera al ser jalado. La persona lo levanta de nuevo en el aire, aullando mientras el mundo se pone patas arriba. Si fuera humano, sin duda sentiría náuseas por la sangre que le subía a la cabeza. Vamos, no armes un escándalo. Intento ayudar, de verdad. Suplica mientras intenta sujetarlo mejor, ignorando los azotes del chico, ahora boca abajo. Te prometo que no te haré daño, bueno, ya no. Toma. Incluso te quitaré esto. Una mano se acerca para sujetar el arpón que aún se le clavaba en el estómago, sintiendo cómo el objeto afilado que lo atravesaba se sacudía. A pesar del vapor y las burbujas que emanaban de la herida abierta, el hombre parecía completamente impasible mientras tiraba.
Su descontento se agria rápidamente hasta convertirse en miedo pálido. Aúlla y se retuerce contra el agarre del hombre, siseando con fuerza, presa del terror. Intenta patearlo de nuevo, pero es mucho más incómodo desde este ángulo, así que se conforma con golpear con la cola sus largas patas de palo. ¡Ay, vale! Te escucho alto y claro, no tocar. Cedió, apartando la mano de la lanza para colocársela en la cadera, mirándolo como si él fuera el problema, un niño enfadado. Dios mío. ¿Puedo curar esto? ¿Debería llevarte a un hospital? ¿A un veterinario? Si no eres un imitador, entonces debes ser algún tipo de animal. Ay, ay. Eres una especie de... ¿Cómo se llamaban? ¿Esas criaturitas que andan por la corte? Echa la cabeza hacia atrás, dando golpecitos con el pie en un claro intento de recordar el nombre. Dios mío, son las de los uniformitos. Melusinas. Sí. ¿Los has visto por ahí? Son unas criaturas graciosas, continúa con una sonrisa, divagando alegremente como si estuviera cotilleando y no sujetando a un niño al azar boca abajo por el pie. Llevan poca ropa, amenazan con llamar a la Guardia Civil y conducen autobuses pequeños. ¡Qué monada! ¿Necesitan carnet para conducirlos? ¿Tienen seguro médico? ¿Plan de jubilación? En fin, no te pareces a uno de esos tipos, así que lo dudo, continúa, iluminándose animadamente al pensar en una nueva idea. O, quizá un bisap. Tienes garras pequeñas, como ellos. Asiente si eres un bisap. Él sisea, agitando las aletas. El hombre suspira. No es la respuesta que busco, ¿verdad? Murmura, negando con la cabeza antes de dedicarle una sonrisa radiante. Ah, bueno, da igual. Supongo que debería empezar a intentar zanjar este asunto. No eres lo que busco y sería un fastidio si te dejara así. Se supone que debo portarme bien, ¿sabes? Freminet, incapaz de siquiera hacer una mueca ante el extraño comportamiento del hombre, decide que ya está harto. Se revuelve con un fuerte gruñido, con nuevas fuerzas para soltarse, pero el humano simplemente lo aprieta con más fuerza, manipulándolo como si fuera un pez gordo, que, bueno. Oye, oye. Tranquilo, grandullón. Maldice el pelirrojo. Vamos a jugar limpio, ¿sí? Mira, sé que dije que no haría esto, pero estoy bastante seguro de que te vas a destrozar con tanto azote. De repente, Freminet fue empujado de lado, con una rodilla sobre su cuello para estabilizarlo. Quedó inmovilizado, y aunque rascaba la rodilla del hombre, no parecía moverse. No quiero sacarte esto, pero tampoco quiero que te hagas más daño. Dicho esto, una hidrocuchilla se materializa en su mano, y su sonrisa contrasta con la horrible vista. Así que cortaré ambos bordes de este arpón para que no se mueva tan fácilmente, y luego te llevaré a un médico. Hará que el viaje de aquí a la ciudad sea mucho más seguro y fácil. Sin embargo, sin saberlo, la mayor proximidad ahora permite que el anillo encadenado cuelgue libremente del cuello del hombre, y la voz divina en su interior prácticamente grita en sus oídos con la suficiente fuerza como para sacudir montañas. No te alejes, no te alejes, no te alejes. El pánico llena su cabeza y su cuerpo vibra salvajemente, sus instintos se descontrolan y lo dejan indefenso, buscando, desesperado por escapar. Suéltame. Me voy. Sisea entre dientes, con lágrimas de frustración en los ojos, dejando arañazos como garras en la plataforma de madera contra la que se aprieta. Un trueno retumba a lo lejos. Espera. ¿Hablas? Espera. Dijo el hombre boquiabierto, con genuina sorpresa en su voz. Dios mío. ¿Eres un niño? Suenas como un niño. Espera. Dios mío. Acabo de arponear a un niño. Ignorando las divagaciones del maníaco, Freminet busca algo, cualquier cosa, para salir de allí. Desesperado, no se da cuenta de cómo el bote se balancea inestablemente, y el agua bajo ellos imita su violento movimiento. Al poco tiempo, es como si se hubiera formado un mar tempestuoso alrededor del perímetro del barco, y el repentino cielo nublado finalmente le protegió los ojos del sol. Cuando una gran ola se alza y golpea el barco, lo sacude peligrosamente, y el chapoteo los empapa a él y a su captor en una nube de salmuera. Mierda y... maldice el pelirrojo. Antes de que pueda terminar, una ola casi el doble del tamaño del barco se alza sobre él, estrellándose con la fuerza de un tifón. La fuerza del chapoteo hunde el barco hasta la mitad, arrastrándolos al suelo. La parte inferior del barco se voltea antes de volver a flotar como un cebo. Freminet casi sale despedido del bote, y casi al tocar el agua, se estrella de bruces contra una roca antes de recuperarse del todo.
Se aleja nadando a toda velocidad, ignorando la varilla metálica que aún lo atravesaba. Él no presta atención a dónde nada ni a dónde va, la adrenalina lo impulsa a ir lo más lejos que pueda de allí y a no detenerse. Cuando finalmente reduce la velocidad, cuando está seguro de haber puesto una distancia considerable entre él y el bote, se arroja sin aliento al claro de arena que hay debajo, acomodándose para el arpón que todavía tiene alojado en el abdomen. Incluso desde tan lejos, aún siente el aura del colgante aferrada a él, aplastándolo con la presión de un monstruo divino. Se siente despreciado y detestado, y las emociones persistentes lo dejan conmocionado y con la mirada vidriosa. Freminet se estremece violentamente y se agarra los antebrazos, acurrucándose aún más en el fondo marino. Ignora el arpón que aún lo atravesaba, incómodamente, y en su lugar se envuelve la cabeza con las manos y llora en la arena, demasiado conmocionado para siquiera pensar en regresar a su nicho. No sabe cuánto tiempo pasa allí tendido, llorando, pero cuando su cuerpo deja de temblar y su pecho deja de hilpar, se siente demasiado cansado y agotado para siquiera levantarse. Freminet se tumba de lado y hunde la cara en los granos de arena, sumiéndose en un sueño profundo. La siguiente vez que Freminet despierta, está desorientado y aturdido, con los párpados a punto de cerrarse, pues no despierta de inmediato. Manchas de colores azulados y rosados danzan ante su vista, una maraña borrosa contra su mirada sensible. Finalmente, las voces llegan a sus oídos, confusas y apenas inteligibles. Oh no, y parece que Ido duele. Solo durmiendo, trata de no. Volvamos y Meru se Billy. Entonces siente docenas de manitas sobre él, todas suaves e increíblemente suaves. Sin embargo, cuando siente que intentan manipularlo, su cerebro parece finalmente intentar alcanzarlo, lo que lo hace entrar en pánico y apartarse al contacto. El arpón en su interior, del que había olvidado, se sacude, desequilibrándolo en su intento de forcejear. Antes de que pueda despertar más, un par de manos se acercan a su cabeza y le sujetan ambos lados. Su voz aguda y chillona finalmente es clara e inteligible para él desde la corta distancia. SHHH, está bien. No tengas miedo, le tranquiliza la voz con dulzura, acariciándole el pelo. Qué bien. Solo vamos a ayudarte. Sigue descansando, ¿de acuerdo? Vaya, esto fue, realmente agradable. Cierra los ojos y se entrega a las delicadas atenciones, sintiendo cómo su pánico anterior se disipa al recostarse en el suelo. Su agotamiento anterior regresa con toda su fuerza, acomodándose en la calidez de su abrazo. Descansar suena realmente bien ahora mismo y... El sol se pone en el cielo, pintando el mundo con un hermoso conjunto de rayas rosas y naranjas. De hecho, era tan pacífico que sería difícil creer que acababa de pasar una tormenta lo suficientemente fuerte como para hacer volcar un barco. Childe jadeó al emerger sobre el agua, trepando por el casco del bote para buscar apoyo. Ignoró los percebes que se le engancharon en los guantes mientras trepaba por la borda de su barco, ahora volcado. Normalmente, su caída al agua habría sido mucho menos desgarbada, pero la fuerza del golpe lo había pillado completamente desprevenido. Mierda. El pequeño tiene músculo. Habría pedido un spar si no estuviera hablando de un niño. Aún así, su obsesión por las peleas debía dejarse de lado, considerando su situación actual. Actualmente, se encontraba en medio del océano de Fontaine, ni siquiera era un océano. Varado y sobre un barco que se hundía lentamente. Estar varado no era un gran problema, al menos no comparado con... ¡Ay, qué barbaridad! Gimotea el hombre dramáticamente, suspirando mientras se escurre la camisa. Normalmente usaría la vista para secarse, pero últimamente está muy quisquillosa y no le apetece. Los pícaros me van a matar. En realidad no estaba preocupado por el barco en sí, todos los fondos para el alquiler salieron de los bolsillos de Fatui, naturalmente. Lo que le preocupaba era atraer más atención innecesaria hacia Fatui, la única cosa que Knabe le advirtió estrictamente que no hiciera si decidía pasarse unas agradables vacaciones en casa. Para ser completamente honesto, a él realmente no le importa qué hizo exactamente Knabe para llamar la atención de los superiores de Fontaine, probablemente se comió algunos bebés o algo así, conociendo sus códigos morales, lo que es un problema es que, dado que Fatui, a diferencia de Liyue, no es una presencia conocida, ser detectados podría comprometer por completo el poder de la Charitza dentro de ella. Podrían arrestarlo por la más mínima infracción, y quién sabe cuáles serían las consecuencias. Necesita portarse bien, por su bien, el de los Fatui y el de sus seres queridos.
Recuerda a Zhongli hablando de ello, advirtiéndole que la aplicación de la ley aquí era una de las menos indulgentes de todo Teyvat, sus supuestas leyes y reglas rivalizaban con el estricto gobierno de Inazuma. Un montón de tolerancia cero y todo eso. Bla, 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 soberano algo, bla, bla, usurpador, bla, bla. Niño, por favor, ten cuidado, bla, bla, bla. Y lo había estado haciendo de maravilla. Nada de crímenes ni peleas, salvo por presionar a los campeones locales de Fontaine para que se enfrentaran a él, pero a diferencia de la mayoría de los actos violentos en los que participa, ese fue perfectamente legal y justificado. Su historial nunca había sido tan impecable. Los Kids Intelligence morirían de la impresión si lo vieran ahora. Y sin embargo, allí estaba, empapado hasta los huesos, con su buen comportamiento en llamas, y su bote alquilado volcado. Si se enfadan, podrían arrestarlo. Incluso lo acusarían de alguna estupidez, como destrucción de propiedad pública o algo por el estilo. Y qué lástima. Ni siquiera puede apostar a que le creerán si dice la verdad. Sí, oficial, fue una extraña criatura niño pez la que volcó todo el barco. Puede que sea un Fatui Arbinger, pero no soy un mentiroso. ¿Cómo se atreve a decir eso? Eso es demasiado. Hablando de eso, ¿debería preocuparse por ese tipo que anda por ahí? Bueno, probablemente no. Técnicamente fue Childe quien pinchó al oso dormido. No puedo asumir que esté aquí intentando lastimar a alguien cuando no lo ha visto hacer nada malo. Aún así, un niño, no me parece bien dejarlo andar por ahí después de eso. Y sigue ensartado como un maldito shashlik. Uf, debería haberlo pensado mejor. Niega con la cabeza. Además, había algo extrañamente familiar en él. Quizá debería preguntarle al Sota al respecto. Y ya sabes, siempre y cuando no lo decapite antes. Ni siquiera lo haría de forma justa, se lamenta, y la sola perspectiva lo hace gemir de frustración. Lo haría rápido y por la espalda, sin darme ni la oportunidad de defenderme. Sabe que me gustaría. O quizá me lance su pequeño ejército de huérfanos infernales. Al menos los que no eran literalmente bebés, piensa con amargura. Childe suspira derrotado, desplomándose impotente contra el bote mientras predice su terrible destino. Se llevó una mano al pecho, sacando el adorno de su collar. Allí, al final de la fina cadena de oro, reposaba un anillo brillante, bendecido por las tiernas manos de su esposo. Xianzhen y suspira, enamorado del ex arconte al otro lado del mundo, ojalá estuvieras aquí. Tomando un descanso de nuestros informes recientes, los de este Ambir queremos referirnos a nuestra otra crisis de agua en curso. El estado actual de la industria pesquera de Fontaine. Algo sigue agujereando nuestras redes. Recuerda un pescador. Ni bacalao, ni lubina, ni egle fino, hasta nuestras nasas para cangrejos se han reventado. Hemos tenido malas temporadas antes, pero esto es un sabotaje descarado. Con mínimos históricos en la pesca fresca, tanto los importadores como los comerciantes temen que esta nueva escasez afecte las ganancias de sus negocios. Al fin y al cabo, ¿cómo se puede vender pescado si no se puede pescar nada? Además, funcionarios del Instituto Fontaine han registrado un número preocupante de mecas submarinas que han llegado a la costa, han sido desguazadas y destruidas. La destrucción de propiedad privada conlleva una multa cuantiosa aquí en Fontaine, además de la posibilidad de más problemas legales. A veces desguazan las mecas, ¿sabes? Llegan aventureros extranjeros y actúan sin saberlo, y nos cuesta una suma considerable de mora reparar sus errores, cita un funcionario anónimo del Instituto Fontaine, pero es bastante obvio que se trata de un ataque mucho más coordinado. Si esto continúa siendo un problema, quizás tengamos que empezar a considerar medidas más drásticas contra la fuerza que esté detrás de esto. Mucha gente especula que ambos incidentes, cada vez más frecuentes, están relacionados con las recientes protestas en Fontaine, un creyente inspirado por el acto de Lady Navia, como tantos otros, para rebelarse contra fuerzas mayores dentro de nuestra ciudad. Pero el resultado subyacente a nos perjudica a nosotros, la gente, más que a cualquier conglomerado. Deberían ser arrestados. No solo quienes estén detrás de este negocio del pescado, sino todos los manifestantes. Cita una señora mayor al ser preguntada. Son unos rufianes. Miren lo que le han hecho a nuestra ciudad. A estas alturas, la guardia debería tenerlos a todos bajo llave. Tras ser preguntada sobre su opinión sobre la situación, Lady Navia ha optado por no hacer comentarios. Sin embargo, sí quiso dar un consejo a quienes siguen su causa, aconsejándoles que se abstengan de dañar la propiedad pública y de incurrir en cualquier comportamiento arriesgado o perjudicial.
Nada de esto se trata de destruir nada, dijo. Deberíamos poder expresar nuestras ideas de forma clara y no violenta. Las únicas personas a las que terminas perjudicando al recurrir a la destrucción son tú mismo y quienes te rodean. Más allá de toda esta emoción, cabe preguntarse si, con este extraño fenómeno ocurriendo junto con las nuevas preocupaciones sobre una profecía milenaria, podría estar relacionado de alguna manera. ¿Será una represalia de la madre naturaleza, junto con sus récords de lluvia? ¿Es una señal de que vendrán cosas peores? ¿O es simplemente alguien con problemas con los altos mandos de Fontaine? Solo podemos decirle una cosa. Alineen. Sintonízanos la próxima vez en este Ambirk para más novedades. Publicamos y reportamos noticias todos los días. Freminet se despierta envuelto en oscuridad. Estaba en lo que parecía ser el fondo marino, acostado de lado. Habría pensado que era la oscuridad profunda el primer lugar donde despertó de no ser por la tenue luz que se reflejaba en la superficie sobre él. Al intentar moverse, se sobresaltó al oír un chirrido, amortiguado por el agua. Miró hacia abajo y finalmente notó que el arpón seguía atravesándolo. El metal probablemente había golpeado el suelo de piedra. Recuerdos desagradables afloraron al recordarlo, con una amarga sensación en la garganta. Ah. Cierto. Lo había olvidado. Antes de decidirse a abordar ese asunto, pensó que averiguar dónde estaba probablemente era su prioridad en ese momento. Nadó inconscientemente hasta el fondo del océano. Aunque parece improbable, ¿será solo de noche? Con cuidado, emerge, abriendo lentamente los ojos para no cegarse. Al final, no tiene de qué preocuparse, pues queda rodeado por las paredes de la cueva. Las estalactitas brillaban al reflejarse el agua brillante, y su bioluminiscencia era lo más brillante del nicho. ¿Dónde estaba? Parecía asomarse más luz desde un túnel al otro lado de la cueva, pero el agua se detenía a pocos metros de allí, convirtiéndose en arena. Tendría que caminar sobre la arena para salir de allí. Hace una mueca. Bueno, no haré eso. Se encuentra en una pequeña masa de agua, lo suficientemente grande como para que cupiera sin problemas, pero sin salidas ni túneles visibles, solo el suave fondo rocoso. Con amargura, emergió de nuevo, observando con tristeza la pequeña orilla donde se unían la arena y el agua. Y no importa, y supongo que eso es lo que estoy haciendo. No quiere salir del agua, pero si no lo hace, es un blanco fácil. No sabe quién lo trajo aquí ni qué planeaban, así que más le vale intentar irse antes de que eso suceda. Inteligente Freminet, inteligente. Aunque caminar parece ser mucho más fácil de decir que de hacer. Las únicas veces que ha estado fuera del agua no han sido las mejores experiencias, lo admito. O le volaron la cara, y le gritaron, lo cual no estuvo bien, o lo empalaron, también le gritaron de nuevo, pero con un medallón, y los gritos fueron mucho peores. Lo más difícil con lo que tiene problemas es la sensación de estar fuera del agua. Cuando ese humano pelirrojo lo arrastró a ese bote, no fue más que una lucha contra la gravedad, y contra un maníaco. Tal vez si hubiera sabido caminar, habría podido escapar. Aún así, incluso con eso en mente, no facilita las cosas. La gravedad lucha contra él con uñas y dientes, una vez más, y lo arrastra hacia abajo como si sus extremidades fueran de plomo. Su cabello está empapado y se le pega a la piel de forma incómoda. Después de arrastrarse, prácticamente orando, intenta ponerse de pie. Cae casi inmediatamente, como era de esperar. Lo intenta de nuevo. Cae otra vez. Un bocado de arena nunca es una sensación agradable, por mucho que coma el suelo. Esto sería mucho más fácil y, piensa entre intento y intento, apretando los dientes, y si no tuviera una cola de la mitad de mi tamaño. Y si no tuviera un estúpido arpón dentro de mí, añade con amargura. Cuando por fin logra ponerse de pie, con las piernas apenas temblorosas, intenta caminar. Cree que debería ser más fácil ahora que domina el equilibrio básico. Y al final, se cae de cara a la arena más veces de las que puede contar. ¿Cómo hacen los humanos para que parezca tan fácil? Milagrosamente, lo consigue tras varios intentos. Lo consigue es un poco generoso, cierto, pero deja de caerse espectacularmente cada vez que da un paso. Cuando camina, lo hace con una inclinación extraña, arrastrando la cola con fuerza contra la arena. Tras una corta caminata, pasa la entrada de su alcoba, que se expande hacia una cueva mucho más grande. La luz entra a raudales desde arriba, lo que le hace estremecer mientras levanta una mano para protegerse los ojos. Lentamente, entrecierra los ojos, esquivando los rayos de luz que se filtran por el techo de la cueva para ver mejor.
Oh. Oh, vaya. Un paraíso escondido, el tenue resplandor de la luz que se filtraba por las grietas de la cueva. Ante él se extendía una aldea entera, con estructuras pequeñas y redondas por todas partes. Los pequeños edificios le recordaban a lo que había visto en los asentamientos humanos, pero estaban hechos completamente de piedras lisas y conchas. Sentía un breve momento de pánico, preguntándose si también había humanos allí, pero el sonido de una voz a su lado lo interrumpía. Oh, estás despierto. Freminet salta ante la inesperada presencia, girando para ver al agresor tras ella. Lo que encuentra es bastante inesperado. Una pequeña criatura humanoide de la mitad de su tamaño, con el pelo morado y estampados azules y rosas que le cubrían todo el cuerpo. Vestía una tela marrón, parecida a una vieja mochila, convertida en ropa. Olía a agua salada y arcilla, suave y diluida en su presencia. Era agradable. Buenos días. La criatura le sonrió, meneando la cola al saludarlo. Pensaba ir a ver si ya te habías levantado, pero parece que te me adelantaste. Freminet se resistió, preguntándose si le hablaba. Miró a su alrededor con inquietud, pero al darse cuenta de que la criatura lo miraba fijamente, graznó sus cuerdas vocales, quebradas por la falta de uso. Dijo con voz entrecortada, arrastrándose torpemente por la arena bajo sus pies, ¿de acuerdo? Ah, ¿estás bien? Repitió con una inclinación especulativa, y luego asintió al verlo bien. Sí, supongo que te ves bien. Parece que mi trabajo aquí terminó. Adiós. Dijo alegremente, antes de darse la vuelta y empezar a caminar, a saltar. Mientras se iba, Freminet no pudo evitar quedarse boquiabierto ante la interacción desdeñosa. Espera, así que es libre de irse. ¿Así sin más? ¿Por qué lo trajeron aquí? ¿Y cómo se supone que va a salir? Con tantas preguntas sin respuesta, toma la decisión ejecutiva de seguir a la pequeña criatura, llamándola. Oye, espera. Gritó, intentando no caerse de bruces al caminar. ¿Cómo lo hacía parecer tan fácil? Para. Por favor. Ah, ¿sí? La criatura se detuvo en seco y se giró para mirar a Freminet. Ella inclinó la cabeza, mientras sus rinóforos de colores brillantes se movían con el movimiento. ¿Necesitas algo más? Sí, logró decir con torpeza, mirando con impotencia la caverna montañosa. Luces salpicaban el aire, y el pequeño lugar, parecido a una aldea, no era intimidante en sí, pero daba miedo estar en un lugar desconocido. ¿Dónde es esto? ¿Por qué estoy aquí? Esta es la aldea Melusea, el hogar de Melusinas, que somos nosotros. Presentó alegremente, meneando la cola, y estás aquí porque eres y bueno, estoy bastante segura de que es por eso, señaló vagamente su cintura. Se miró confundido, sin entender bien de qué hablaba. Claro, fue entonces cuando recordó la varilla de metal que aún le sobresalía del abdomen. Ah, dijo, ¿te refieres a esto? Estoy bastante segura. Fueron mis hermanas quienes te encontraron afuera, explica. Dijeron que necesitabas ayuda, así que te trajeron aquí. Aunque no sé por qué, parece que no tienes ningún problema. Yo, no. Repitió, sintiéndose repentinamente inseguro. ¿Qué es siquiera herido? ¿Es malo? Pero la pequeña Melusina parecía imperturbable ante su actitud avergonzada, y gorjeaba al hablar. No. O sea, estás hablando y caminando perfectamente, como cualquier otra persona, ladeó la cabeza. O sea, ¿te sientes bien? ¿Te duele algo? Freminet se pasó una mano por el antebrazo, evitando torpemente el arpón que aún lo atravesaba. Yo, supongo que no, reflexiona con sinceridad. Es solo que se siente raro. Supongo que sí, murmuró la Melusina, antes de animarse al pensar en algo. ¿Qué tal si buscamos una segunda opinión? Virga. ¿Puedes venir un segundo? El llamado es respondido por un gruñido despreocupado, que uno de sus sensibles oídos capta. Tras el gruñido, llega una Melusina azul con pelo morado, con un patrón blanco que le cubre todo el cuerpo. Más te vale que esto sea bueno, Yara, afirma Melusina, antes de mirarlo. Tengo que llegar pronto a la ciudad. Sabes que tengo que evitar el tráfico antes de que empiecen de nuevo todas esas protestas, Ah. Hola. Hola, dice simplemente, tras haber captado por fin la atención de la criatura. Se parecía bastante a la otra, pero aún así era lo suficientemente diferente como para hacerla única. ¿Acaso todas son de diferentes colores? Ella asiente en señal de reconocimiento, antes de volverse hacia la otra Melusina, con la intención de seguir regañándola.
Antes de que pueda hacerlo, algo parece caer en la cuenta. Sus facciones se ensanchan de horror al volver a centrarse en él. ¡Ay, Dios mío! Masculla, pálida y disgustada. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué haces fuera de la cama? ¿Quién te dejó levantarte? Yara. Explícate. Ahora. Oh, Freminet forcejeó, incómodo por el repentino cambio de tono y el escrutinio. Yo, ¿eh? Oh, se levantó solito, explicó la Melusina a su lado, y Yara, imperturbable ante el disgusto de su amiga. Estaba pensando en dejarlo salir, ya que se ve bastante bien, pero quería avisarle a alguien antes de hacerlo. ¿Qué te parece? Antes de que el otro pueda responder, parece que la conmoción termina atrayendo algunas miradas más curiosas, un espectro de otras melusinas que vienen a ver qué está pasando. ¿Pasa algo? Pregunta una melusina. Birda está loca, añade otro. No, Yara. La regaña con dureza la melusina Birda. Tener algo afilado, es malo. Ah, dice la otra, ladeando la cabeza. ¿Sí? Pero, parece estar bien, ¿verdad? No. Te equivocas. Te equivocas. Resopla la melusina, agitando la cola con agitación. Es como los humanos cuando están enfermos. No están bien y les duele muchísimo. Muy mal. Oh, asintió ella, comprendiendo, antes de abrir los ojos de par en par, alarmada. Oh. Oh, no. Eso no está bien. Para nada bien. ¿Qué? ¿Qué pasa? Pregunta, un poco preocupado por su repentino cambio de humor. Abre los ojos como platos al ver que una multitud de manos lo agarra, empujándolo contra las rodillas para que camine. Oye. Deja de empujar. ¿Qué pasa? La multitud de melusinas, atraída en un curioso silencio, pareció reaccionar tras la declaración de su hermana. Habría pedido una aclaración más precisa de lo sucedido si no fuera por un grupo de criaturas en pánico, hasta las rodillas, que intentaban empujarlo. Tienes que sentarte. Insistió Melusina, de cabello rosado. Ten cuidado de no lastimarlo, advirtió otra Melusina con estampado morado. Oh, no. ¿Crees que deberíamos decírselo al señor Neuvillette? Pregunta una en voz alta, con un tono de preocupación. ¿Él sabría qué hacer? Ni hablar. ¿No te acuerdas? Dijo que estaba muy ocupado con unos casos y que no lo molestáramos a menos que fuera una emergencia. Otra lo interrumpió de inmediato, reprendiendo a su amiga por la sugerencia. Además, últimamente ha estado muy triste. No podemos molestarlo ahora. Otra continuó el pensamiento por ella, murmurando especulativamente. Pero, ¿esto no cuenta como una emergencia? Estoy bien. Estoy bien. Insiste, intentando calmar la creciente preocupación de la multitud. No es nada, lo prometo. Apenas lo siento. Al menos era cierto. Ya ves. Continuó otra, justificada en su razonamiento. No molestemos al señor Neuvillette con esto. Ya está muy estresado. ¿Eh? ¿Estresado? ¿Qué significa eso? Ay, no, es como estar enfermo también. Preguntó otro, visiblemente molesto ante la perspectiva. No, no, explica pacientemente otra melusina, significa que está muy ocupado y que deberíamos ser amables con él. Ah, vale. Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer? No podemos dejar que se vaya, ¿verdad? Claro que no. Eso sería terrible. Un arpón no es lugar para uno de los familiares del señor Neuvillette. Tenemos que arreglar esto primero. Hace un gesto hacia él, específicamente hacia el lugar donde fue herido. Algunas otras voces murmuran su acuerdo, pero parecen sumidas en una profunda reflexión, preguntándose qué más hacer. ¡Ay, ay! Exclamó una tras un rato de silencio pensativo, llamando la atención de sus amigas mientras agitaba las manos. El señor Neuvillette dijo que si alguien dice que se siente herido o enfermo, hay que llevarlo al médico. Quizás alguna de nosotras pueda ir corriendo a la ciudad y pedir que le atiendan un médico cercano. Oh, buena idea. Coincide uno. Qué inteligente. Otro elogio. Pero entre el coro de asentimientos, Freminet no pudo evitar reaccionar de golpe al mencionar ciudad y médico. Las alarmas comenzaron a sonar en su cabeza. La insinuación de invadir territorio humano para obtener algo de ellos lo puso nervioso de inmediato. No quiero ver a ningún humano, si sea, frunciendo el ceño ante la idea. ¿Por qué se molestarían en arreglar esto? Es más probable que lo hagan tragarse otra bala que ayudarlo. Son horribles y crueles. No necesito nada de ellos.
Tiene confianza en su declaración, su ira es verdadera y justa, pero lo que no espera es la protesta inmediata que estalla en el grupo de melusinas reunidas a su alrededor. Eso no es cierto. No es cierto. Grita uno. Los humanos son maravillosos. Son amables y educados, y siempre dicen por favor y gracias, otra razón. Sí, sí. Los humanos son geniales. No digas cosas malas. Exclama un tercero furioso con un puchero. Vuelve a ser enfermo en lugar de ser malo. Está herido, y ahora, no enfermo. Oh. Ups. Aunque Freminet no se siente del todo mal por lo que dijo, después de todo, es la verdad, la pasión con la que inmediatamente exclamaron contra sus palabras lo impactó un poco. Lo hizo abatir bajo sus palabras, marginado y despreciado un poco. Como sea. Me da igual, insiste a pesar de todo, furioso, cruzando los brazos con terquedad. Un humano me hizo esto. No quiero a otro aquí. Oh, bueno, supongo que tus sentimientos tendrían sentido entonces, consuela Virda, y los demás murmuran al comprender de repente. Debiste ver a un humano muy malo. Uno hace una mueca de compasión, palmeándose la cola torpemente para intentar consolarlo. Oye a otros a sentir. Siento que te haya pasado eso. Debió ser aterrador. Algo en su pecho se encoge ante su declaración, pero aún así logra reír con humor. Puede que lo hayan maltratado y ensartado, pero definitivamente no tenía miedo. Definitivamente no. Eso sería una tontería. Y bueno, si no podemos conseguir un médico humano, entonces ¿qué podemos hacer? Otra especuló después de un momento, un silencio silencioso siguió a su pregunta. Ah, ¿sabes qué? He oído que Sigewinne ha vuelto a la ciudad. Otra pareció recordar, con los ojos brillantes. Me la encontré en la plaza hace un rato. Dijo que había venido a visitar el Palacio Mermonía por asuntos importantes. Oh. Perfecto. Coincide Virda. ¿Crees que podrá echar un vistazo? Quizás. Tendremos que atraparla antes de que regrese a Meropide. De todas formas, tengo que ir a la ciudad, así que iré a buscarla, declaró Virda. De acuerdo. Quédense todos aquí. Volveré enseguida. Adiós. Buena suerte. Un coro gritó en vítores, viendo a su compañera Melusina partir en su nueva aventura. Freminet la observa irse, confundido por lo que acaba de pasar. No lo entiendo. ¿Quién es Sigewinne? Pregunta sin poder evitarlo, curioso pero también vacilante. Dije que nada de humanos. Lo sabemos. Sigewinne no es humana, así que no pasa nada. Explicó uno con entusiasmo. No te preocupes, es la mejor enfermera. Estarás más que bien bajo su cuidado. Freminet se tranquiliza pero no deja de sentirse cauteloso e inquieto mientras mira hacia dónde se había escapado la criatura. Después de toda la fanfarria, lo llevan de regreso a la alcoba en la que despertó, las melusinas consideran que es su habitación para que se recupere. Resiste el impulso de salir corriendo, de explorar, ya que cada vez que intentaba irse solo, una melusina venía y lo molestaba para que regresara a la alcoba. Hasta que Sigewinne llegue, tienes que quedarte aquí, dicen. Le preguntan si necesita algo, mantas, almohadas, té, pero rechaza todas las ofertas, ansioso por estar solo después de todo el caos. Aunque no tiene ni idea de qué son esas cosas, agradece su hospitalidad. De todas las cosas que ha conocido que hablan en voz alta, las melusinas han sido las más amables hasta ahora. Quiere saber más sobre ellas, y su infame curiosidad solo se ve acallada por la promesa de la llegada de alguna nodriza, sea lo que fuere. Debe de tardar varias horas en llegar. Cuando por fin se da cuenta, siente que su rostro palidece considerablemente. Hola. Saluda a la pequeña, con su apariencia muy humana y su aroma humano que lo deja estupefacto. Me llamo Sigewinne. Un placer conocerte. Freminet ni siquiera la deja terminar lo que va a decir. Ni siquiera cree poder oírla con la furia que le arde en los oídos. Está tan lleno de rabia de ira por haberle mentido que seguro le saldría vapor por las orejas si pudiera. Salgan. Grita salvaje y enojado, salgan ahora. Freminet no está acostumbrado a gritar, ni a forzar la voz, ni a la oleada de emociones tan intensas que lo aturden. Una oleada de ira le inunda las venas al verla, sumiéndolo en un pánico incontrolable. Coge al azar una piedra pequeña, lo más cerca que puede alcanzar en ese momento, y la lanza con todas sus fuerzas, presa del pánico. No espera acertar a su objetivo, pues le tiemblan las manos, pero espera que la asuste de todos modos. Para su sorpresa, lo logra.
La pequeña humana grita cuando la roca impacta contra su frente, y se agarra con fuerza el punto donde acaba de golpearla. El olor a hierro le llega a la nariz, y un pequeño hilo de sangre sale del lugar donde acaba de golpearse. Freminet se queda allí, incómodo y de repente paralizado, observando cómo la chica se frota el punto sensible. No parece sentir mucho dolor, pero hace una mueca al mirarse las yemas de los dedos, ahora ensangrentadas. Una repentina y desconocida sensación comienza a apuñalarlo, creciendo en intensidad a medida que la mirada atónita de la chica se vuelve hacia él. Aunque su mirada solo contiene sorpresa, no puede evitar sentirse escrutado, juzgado, temido. Telxie. Sirene. Monstruo. Freminet se encogió, con las aletas pegadas a la cabeza mientras apretaba los dientes. Su cola azotaba con fuerza el agua tras él, flexionando sus dedos con garras, deseosos de clavárselas en la carne de las palmas. Eres igual que ellos. Es un pensamiento horrible que se clava en su mente antes de que pueda detenerlo. Se retuerce, desangrando su corazón vacío y manchando todo lo que toca. Su negación interior es inmediata porque las acciones del dios Freminet ni siquiera se acercan a la cantidad de transgresiones de los humanos, pero por alguna razón, no puede contener el temblor interior. Al diablo con esto. Sin más preámbulos, se da la vuelta y se sumerge de nuevo, desapareciendo bajo la superficie mientras se hunde hasta el fondo del pequeño charco. No se atreve a mirar atrás mientras huye. Intenta justificarlo infructuosamente durante las horas siguientes, hundiendo la cabeza entre las manos. Me hizo enfadar, me mintieron, es humana, podría haberme hecho daño. Pero en el fondo sabe que esos pensamientos no son tan ciertos, ¿verdad? Hoy aprendió una nueva lección. Las palabras arrepentimiento y vergüenza van de la mano. Horas después, solo los ecos de una caverna vacía lo esperan al resurgir. La larga extensión de estalactitas en lo alto es lo único que atestigua su sorpresa. Todavía está un poco afectado por lo sucedido, pero, sean cuales sean las emociones que aún siente, cree que tendrá que aceptarlas. Sucedió. Demasiado tarde para cambiar nada. Siendo realista, sabe que probablemente no tendrá que preocuparse por volver a verla. Atacar físicamente es probablemente la mejor manera de mantener la distancia, así que al menos no tendrá que desempacar lo que eso le genere. A él realmente no le gusta pensar demasiado en ello, porque tan pronto como sus ojos aparecen en su mente, el sentimiento amargo de antes siempre regresa con ellos. No sabe muy bien qué hacer ahora que ha ahuyentado a su futura enfermera, pero la población melusina insiste en retenerlo. Cada vez que sale de su nicho, dominado por el ansia de volver a su tesoro, lo conducen de vuelta a una pequeña cueva, donde predica que no debería esforzarse y que necesita descansar. Como si lo fuera. Tiene una vida a la que regresar, un rincón acogedor lleno de monedas brillantes donde dormir y todo un océano ahí fuera que proteger. ¿Quién abrirá ahora esas jaulas de los marineros? ¿Quién volcará todos esos barcos? Está seguro de que puede vivir sin ello, pero aún así quiere seguir haciéndolo. Sus pensamientos se interrumpen con el sonido de unos suaves pasos, solo su sensible oído capaz de captarlos a tiempo. Inconscientemente, se aprieta contra la pared mientras un par de zapatos resbala sobre la arena. Al poco rato, la figura de la pequeña niña se detiene en la entrada de su nicho. Hola de nuevo. Sonríe. Se gira, con las cejas arqueadas por la sorpresa. Tú, dice. La muchacha humana le saluda con la mano y le sonríe agradablemente, aunque un poco tímida. Sin hacer alarde, Freminet se vuelve hacia el agua, a punto de zambullirse, probablemente acampando el tiempo que sea necesario para irse. Antes de que pueda hacerlo, ella agita las manos, hablando con repentina urgencia. No, no, espera. No te vayas. Dice. Por favor, no te vayas. En contra de su buen juicio, se detiene, el agua le salpica en la parte baja del pecho. La chica se relaja, suspirando aliviada. Gracias, dice con sinceridad. Estoy segura de que no quieres verme, así que entiendo si quieres ir. Solo, dame un poco de tu tiempo, ¿de acuerdo? Te prometo que no volveré a molestarte. Freminet la mira con enojo, pero no la rechaza de plano. Su instinto de lucha o huida se activa y siente la incómoda oleada emocional bajo su piel. Pero entonces, ve una venda rosa pastel estampada en su frente, colocada sobre el arañazo que le había causado la piedra que le lanzó. La imagen lo hace callar, llenándose de nuevo de esa horrible y perturbadora emoción. Está bien, espetó, cediendo. ¿Qué quieres de mí?
A pesar de la oscuridad, puede ver cómo su boca se curva en una pequeña sonrisa. No quiero nada de ti, ¿de acuerdo? Promete. Solo estoy aquí para ayudarte. Así que no tengas miedo. No está seguro de cómo debe verse, pero está bastante oscuro y lo único que se ilumina es la luz de su cuerpo reflejándose en la superficie del agua. ¿Está el resto de él envuelto en oscuridad? ¿Acaso verlo no la aterroriza? No me asustaste, recalcó, porque ella no lo hizo, y necesita que ella lo sepa. No tenía miedo. Estaba enojado y molesto, pero definitivamente no tenía miedo. Dice simplemente. ¿Estás seguro? Porque tu comportamiento era sin duda propio de alguien que se siente acorralado. Dije que no. Insistió, sintiendo la irritación empezar a hervir bajo su piel. Está bien, cede de inmediato, con voz curiosa mientras pregunta, entonces ¿y cómo te molesté? ¿No te gustaría saberlo? Dice Freminet con amargura, sintiéndose repentinamente testarudo tras la insistencia. La chica, sin embargo, no pareció disuadirse en absoluto por sus evasivas. Solo pregunto porque no me gustaría estresarte más, lo persuadió con dulzura, con ojos suplicantes al mirarlo. Te estoy haciendo enojar, lo veo. Por favor, dime si estoy haciendo algo mal. Te prometo que lo corregiré. A pesar de su estado de ánimo tumultuoso y la oleada de emociones que amenaza con abrumarlo, no puede evitar enamorarse ante la sinceridad de su tono. No sabe cómo lo sabe, pero sabe que dice la verdad. Sin embargo, hay una especie de incomodidad instintiva que surge al tener toda la atención de la chica, esperando su respuesta. Debe ser demasiado para él, porque su cerebro se queda sin palabras, lo que le hace soltar un torrente de palabras tranquilizadoras porque, Dios mío, nadie debería ser tan amable. No estás haciendo nada malo, ¿qué dices? ¿Te oyes? No se puede confiar en ella. Es solo, olvídalo, no es algo que puedas cambiar. Pruébame, dice la chica con naturalidad, haciéndolo burlarse. Dios mío. ¿Por qué tenía tantas ganas de que hablara? ¿Qué ganaba con esto? Y Melusines dijo que no serías humana, cede finalmente, apartando la mirada de ella con amargura, no me gusta que me mientan. Solo entonces su sonrisa se desvanece, frunciendo el ceño con lo que parecía confusión. Pero, ¿no soy humana? ¿Y qué? Pero, dice con la mirada perdida, pero puedo olerlo. Puedo verlo. Hueles a humano, pareces humano, así que... Ay, me temo que todo esto ha sido un gran malentendido, dice, sonriendo tímidamente. Puede que no lo parezca, pero soy una melusina de pura cepa. En cuanto al olor, bueno, estoy rodeada de humanos casi todos los días. Quizás se me pegó a la ropa. En fin, disculpa la confusión. No hay engaño en su voz, ni una pizca. Es en un momento de horror que se da cuenta de que ella no mentía y que realmente le decía la verdad. Ella realmente no es humana, piensa primero. La ataqué sin ningún motivo, piensa él segundo. Sin ton ni son, siente una presión creciente en la parte posterior de sus ojos, sintiendo que se le quedan vidriosos. Las lágrimas comienzan a correr por sus mejillas, colgando de su barbilla antes de volver a caer en el charco de agua cristalina. El abrumador torrente de emociones le oprime la garganta antes de que pueda contenerla, y lucha en vano mientras las palabras comienzan a salir de su boca. Lo siento, dice entre sollozos, con la lengua espesa en la boca mientras habla entre lágrimas. Lo siento, no lo sabía. Fui tan malo, lo siento mucho. Ay, Dios mío, dijo con torpeza, pues era evidente que no esperaba que se le saltaran las lágrimas. Agitó las manos desde la orilla. No estoy molesta, ¿entiendes? Te prometo que no pasa nada. Por favor, no llores. Su tono es genuino, sin verdadero disgusto ni molestia en su voz, y solo empeora el horrible sentimiento que siente dentro de él. Es culpa, reconoce. Culpa por ser tan cruel cuando, en retrospectiva, fue injustificado. Había actuado sin pensar y por eso lastimó a alguien inocente. Lo único que lo recompone, después de unos largos minutos de contener las lágrimas, es la simple vergüenza de llorar delante de un desconocido así, sobre todo de uno al que había herido instintivamente sin pensarlo dos veces, y que ahora, irónicamente, intentaba consolarlo. Solloza y respira, armándose de valor para recomponerse. ¿Estás bien? La chica Sigewinne, si no recuerdo mal, pregunta después de calmarse, con voz vacilante. Y sí, sorbe y luego se aclara la garganta. Su voz aún es ronca mientras asiente, estoy bien y lo siento. No pasa nada, de verdad.
Le asegura, y se ríe entre dientes, intentando quitarle importancia con un gesto de la mano. Ah, lo siento, es un poco irónico. Mis antiguos pacientes se enfadaban conmigo por no ser humana. Es la primera vez que alguien lo quiere al revés. Me parece gracioso, eso es todo. Qué gracioso, repitió aturdido, sin poder evitar sentirse desconcertado por la confesión de la chica. Tras un momento de silencio, se movió torpemente, removiendo el agua mientras se abrazaba el torso para intentar consolarla. Si hubiera sabido que no eras humana, no te habría tratado como lo hice. Lo siento. Por favor, perdóname, por favor. Oye, no pasa nada. Estoy acostumbrada a que mis pacientes se pongan rebeldes a veces, y es solo porque se ponen tercos. Pero tú, en cambio, tienes otras circunstancias, negó con la cabeza. La alegría de su voz se desvaneció al desvanecerse su sonrisa. Pensé que reaccionaste así porque debía haberte asustado de alguna manera, pero, odias a los humanos, ¿verdad? Flexionó los dedos, apretando los dientes inconscientemente. A pesar de estar envuelto en la oscuridad, apartó la mirada, mirando hacia el agua, intentando captar su mirada. Y sí, supuso torpemente, enfadado. ¿Y eso no es excusa? Claro, coincidió Sigewinne. Por suerte, saberlo nos ayuda a entendernos mejor. Y, a propósito, me gustaría que nos volviéramos a presentar. Se lleva una mano al pecho y sonríe con dulzura. Me llamo Sigewinne. Soy enfermera titulada y trabajo en Meropide. Me gusta leer y estudiar en mi tiempo libre y mi color favorito es el rosa. Freminet, es todo lo que dice, con una gota de orgullo que regresa a su cuerpo conmocionado. Es su nombre, una de las pocas cosas que son suyas y solo suyas. Encantada de conocerte, Freminet lo saludó amablemente, como si aceptara su breve presentación. Sin embargo, su buen humor pareció atenuarse, y su sonrisa perdió brillo al desvanecerse. En cualquier otra situación, te preguntaría si quisieras tomarte un pequeño descanso para no agobiarte, pero, me temo que no puedo dejarte ir todavía. ¿Dejarlo ir? Pero ni siquiera lo sujetaba. ¿O sí? ¿Necesitas algo de mí? Preguntó de todos modos, su tono le inspiraba ansiedad. La chica asintió. Necesito evaluar la gravedad de tus heridas, explicó con sencillez, extendiendo la mano hacia el portapapeles que había dejado. Las otras melusinas me dieron información privilegiada sobre tu estado actual, pero si me lo creyera sin reservas, dirían que estás en estado crítico. Claro, eso parte de la base de que este es un caso normal. No soy un caso normal, repite, sin siquiera molestarse en formularlo como pregunta, sino simplemente captando lo que la enfermera insinuaba. No entiende exactamente de qué habla, pero cree comprender sus intenciones. Sigewinne aferró su portapapeles, dedicándole una sonrisa bastante comprensiva. Solo hay una manera de averiguarlo, dijo en lugar de responder. Por favor, si puede, salga donde pueda verlo bien. Se tensó, la vacilación interior lo frenaba. Había procurado esconderse en las sombras de la alcoba tanto como pudo, bueno, esconderse lo mejor posible. Su bioluminiscencia natural lo delataba, y no estaba seguro de qué sucedería una vez que ella lo viera. Puede que no sea humana, pero eso no significa que no lo juzgará. Con una respiración profunda y solo un segundo de vacilación, Freminet nadó hasta el borde de la piscina y salió. Levantarse no fue tan difícil esta vez, aunque le costó un poco enderezarse. Sin embargo, no fue nada, al menos comparado con la ansiedad que le producía el escrutinio de la chica más pequeña, con los ojos abiertos clavados en su cuerpo como si lo observara. Oh, lo mira, atónita y en silencio ante la visión completa de su figura. Oh, vaya, eres. Freminet se tensa, apretando los dientes. ¿Qué iba a decir? ¿Una bestia? ¿Un monstruo? Puede que no fuera humana, pero estaría en su derecho de tenerle miedo. Y nunca he visto nada como tú, dijo con brillo en los ojos, ¿puedo? Y yo. Freminet deja caer los hombros, sorprendido por la sincera confesión de la enfermera, pero se ablanda visiblemente al asimilarlo. Una extraña vulnerabilidad pareció apoderarse de él, dejándolo con la garganta ahogada y el corazón reconfortado. Sin decir palabra, asiente. Melusina, con aspecto humano, acepta la invitación en cuanto se la dan, poniendo las manos sobre la fría superficie de su cola. Él intenta no rehuir su toque, pero el contacto sin duda lo incomoda. ¿Serás del fondo del mar? ¿De algún lugar parecido? Pregunta, para su sorpresa. ¿Cómo hiciste? Estás casi completamente cubierto de bioluminiscencia, tan grande que creo que brillarías.
observó con entusiasmo. Eso, y que estás frío al tacto. La mayoría de las melusinas y otras criaturas marinas ya son de sangre fría, pero normalmente no tanto. Eso, y que estás flaco como un cadáver, ¿has estado comiendo bien? No creo que comas bien ahí abajo. Y así, fue casi como si la hubieran liberado de cualquier correa que la hubiera estado reteniendo, el asombro y la curiosidad desenfrenados eran evidentes en sus ojos, divagando como si él fuera un nuevo y apasionante estudio científico para ella. Ahora que estaba más cerca, definitivamente podía notar que había algo y diferente en ella. No era su apariencia una mezcla de melusina y humana, ni su cola ni sus rinóforos. Ni siquiera su extraña elección de tela. Demasiado intrincada y delicada para ser práctica, por lo que había visto. Curiosamente, era el aura que la rodeaba. No, que la seguía. Atada a ella. Lo más parecido a lo que podía comparar era el aire opresivo que sentía en el barco que lo arponeó. Solo que, mientras que aquel tenía una sensación maliciosa y peligrosa dirigida directamente a él, este le recordaba a una playa tranquila al amanecer, vacía y pacífica salvo por el sonido de las olas. Le hacía querer relajarse, bajar la guardia. ¿Es esto una señal del carácter de Sigewinne? ¿O simplemente lleva ese aire a todas partes? Freminet no sabe muy bien cuál preferiría. Las escamas suelen ser gruesas y protectoras, pero las tuyas son delgadas y se desprenden con mucha facilidad. Parece más una muda que escamas de verdad. ¿Y esos ojos, ves en la oscuridad? Ay, no tienes pupilas. Debes ser muy sensible a la luz. Menos mal que no me puse a revisarte directamente, podría haberte hecho daño si te revisaba la dilatación ocular. Después de un tiempo, comienza a sentirse bastante incómodo bajo la mirada crítica de la enfermera más pequeña, pero no hace ningún movimiento para intentar esconderse nuevamente en el agua. Algo le dice que ella no lo dejará irse solo ahora sin protestar. El arpón está aquí, señala la varilla metálica que sobresale, tocando el extremo romo con su dedo con garra, por si no lo viste. Oh, lo siento mucho, me dejé llevar un poco, se aclara la garganta, antes de inclinarse y tocar la punta que sobresalía de su espalda. Las aletas de su cabeza se ensanchan, un poco incómodas con su proximidad. ¿Te importaría si te pregunto cómo pasó esto? Freminet frunce el ceño, el desagrado le resbala por los hombros al recordarlo. Lo hizo un humano, espetó, porque claro que lo hizo uno. ¿Qué otra cosa podría ser? Se acercó demasiado a un bote. Me sacó del agua. Escapó, al final. MMM. Suena desagradable, murmura con cuidado, hurgándolo de nuevo. Él se estremece visiblemente, y la enfermera retrocede rápidamente. ¿Estás bien? Lo siento, no quise hacerte daño. No, resopla, simplemente se siente raro. Tenemos suerte de que eso sea todo lo que sientes, niega con la cabeza y deja el portapapeles. Bueno, puedo decirte una cosa con seguridad. Definitivamente no eres humano. Freminet se queda inexpresivo, para nada divertido, ¿en serio? Sí. Dijo alegremente, balanceándose sobre la punta del talón. Lo digo en un sentido más pragmático, por cierto. Puede que a simple vista parezcas tener la estructura básica de un humano, pero si realmente tuvieras la misma composición biológica, pulmones, hígado, estómago, intestinos, sin duda ya habrías sufrido una insuficiencia orgánica. O habrías muerto por la pérdida de sangre. De acuerdo y... Arquea una ceja con incredulidad. Y esto es importante, ¿por qué? Porque elimina cualquier generalización, aclara, antes de suspirar frustrada, desafortunadamente, esto también me dificulta mucho las cosas. Si no sé con qué trabajo, no sé qué te haría daño o qué no. Ahora mismo, no tengo ni idea de cómo tratar esto de forma segura. ¿Por qué le da tanta importancia? Sácalo ya, dice él, molesto e impaciente. La enfermera, sin embargo, niega con la cabeza de inmediato y con violencia. Para nada. Dice, horrorizada ante su sugerencia, perfectamente razonable. Bajo ninguna circunstancia se te permite hacer algo así sin preparación médica previa. Podrías desangrarte. O incluso provocar algún tipo de fallo orgánico, si no lo has hecho ya. Es increíblemente peligroso. De acuerdo. La interrumpe, cediendo ante su terquedad. Pero si no puedo simplemente sacármelo, ¿qué se supone que voy a hacer? ¿Me estás diciendo que tengo que vivir con esto? No, no, por supuesto que no, le advirtió la enfermera como si lo que había dicho fuera ridículo. Mira, ¿qué te parece esto?
Déjame estudiarte lo mejor que pueda, reunir toda la información que pueda y luego puedo proceder con el tratamiento. La miró con cautela. ¿Y cuánto tiempo tomará eso? Bueno, ya terminé la mayoría de mis asuntos en la ciudad, y supongo que a Uriel Tesley no le vendría mal quedarse unos días más, tararea pensativa por un segundo, luego dice. Bien, ¿qué tal media semana? ¿Qué es una semana? Aparparea y luego aclara. Una semana son 7 días, tradicionalmente de domingo a sábado. ¿La mitad serían y 3 o 4 días? 3 o 4 atardeceres y amaneceres. ¿Tantos? Eso es, niega con la cabeza, reuniendo toda la paciencia que le queda. ¿Y estás seguro de que podrás sacarlo para entonces? Bueno, no puedo garantizar nada, dice tímidamente, y luego le sonríe alegremente, pero prometo que haré lo mejor que pueda. Freminet suspiró y se desanimó, sin sentirse particularmente reconfortado por la declaración. Bien, dice finalmente, sintiéndose derrotado. Bien, de acuerdo. ¿Hemos terminado? Maravilloso. La pequeña enfermera asiente con alegría. Sí, creo que sí. Eso le basta. Sin siquiera dejarla terminar, se da la vuelta y se sumerge de nuevo en el agua de la caverna, desapareciendo bajo la superficie cristalina. Según las instrucciones, se reencuentran a la mañana siguiente. Al menos, él cree que es de mañana. Es difícil saber la hora desde una cueva. Hola de nuevo. Saluda Sigewinne. ¿Has descansado bien? Freminet gruñó, sacudiéndose el agua del estanque de la cueva. Para cuando se secó, la pequeña Melusina estaba ocupada sacando algo de su bolso. Para empezar, te haré algunas preguntas, y tú podrás hacer las tuyas. Quería algo para facilitarte la conversación, así que, saca un objeto cuadrado con una sonrisa radiante. Tada. Un cubo de Rubik. Cógelo. A pesar de la confusión que se refleja en su expresión, hace lo que le dicen y mira el cubo especulativamente. ¿Qué es esto? Es un rompecabezas sencillo. Tienes que girar todos los lados para que coincidan con sus colores, explica, dejando su bolso a un lado. Normalmente me gusta romper el hielo con actividades más informales como damas o cartas, pero esto es todo lo que pude hacer con tan poco tiempo. Espero que no te moleste. Esi giró el dispositivo, observando cómo los colores del mecanismo cambiaban con él, y HM. Fue interesante, lo admitía. Lo más cercano a esto que puede conseguir en el océano es el interior de esas máquinas humanas que destruye. Sin embargo, esto parece mucho más simple en diseño. Tiró de uno de los cubos de esquina más pequeños y se dio cuenta de que estaba un poco suelto para girarlo. No está sujeto a nada. Levanta el cubo por encima de su cabeza y, sin que nadie se lo pida, lo estrella contra el suelo, observando cómo se rompe en una docena de pedazos. Podrías haber dicho simplemente que no te gustaba, resopla Sigewinne sin tono y con un tono un poco decepcionado. Freminet ignora sus comentarios y, en lugar de eso, se agacha y recoge las piezas del cubo, para luego proceder a volver a colocarlas juntas con cuidado según su color. Una vez que terminó, un cubo completo quedó en su poder, todos con colores coincidentes con los mismos lados. Listo, dijo simplemente, devolviéndole el cubo a la niña, listo. La pequeña enfermera lo tomó con cuidado de su mano extendida, mirándolo con aire pensativo. Tras un instante, suspiró resignada. Bueno, te felicito por al menos tener el ingenio de encontrar la manera de resolver el rompecabezas. Y de inmediato. Murmuró la última parte, y Freminet no pudo evitar enderezarse un poco, orgulloso de su logro. De cualquier manera, no acepto esto. ¿Qué? Protestó, boquiabierto, y resoplando furioso hacia la señorita. ¿Por qué no? Porque no lo resolviste como te pedí. Se trata de tiempo y paciencia, de pensar bien lo que harás después. No puedes forzar la solución más fácil. Revolvió el cubo de Rubik, y antes de que él se diera cuenta, estaba tan mal como antes de romperlo. Bueno, inténtalo de nuevo. Hazlo bien esta vez. Freminet refunfuñó, pero finalmente arrebató el rompecabezas de la mano extendida de las Melusinas, girándolo sin más comentarios. Bien, ¿qué tal si empezamos ya? Yo voy primero. Se sienta, haciendo clic con el bolígrafo. ¿Cómo te llamas? Freminet respondió de inmediato, doblando las aletas de su cabeza con irritación, eso ya lo sabías. Sí, confirma sin protestar, pero quería empezar con calma, ¿sabes? Nos ayuda a tantear el terreno. En fin, ahora te toca a ti.
Freminet puso los ojos en blanco, pero volvió a juguetear con el rompecabezas. Quería saber algo sobre Sigewinne. Tenía curiosidad, sin duda, pero no estaba acostumbrado a poder simplemente expresar todas las preguntas que solían nublarle la cabeza. Normalmente tendría muchísimas, pero ahora que tiene la oportunidad de expresarlas, es como si de repente las hubiera olvidado todas. También le resulta un poco extraño, y lo desconocido lo incomoda. Sin embargo, intenta por todos los medios enumerar la primera pregunta que se le viene a la cabeza. Lo mencionaste antes, dice, te llamaste enfermera. ¿Qué es eso? Buenas preguntas, asiente alegremente, con ganas de responder. Bueno, en resumen, significa que ayudo a la gente. Cuando alguien se lastima o se lastima, acudes a una enfermera para que te ayude a recuperarte. Es un trabajo muy importante, ¿sabes? Las melusinas también lo dijeron antes, murmura con curiosidad, ansioso por obtener sus respuestas. Dime, ¿qué es dolor? ¿Y por qué es un problema tan grande para todos? Son dos preguntas, Freminet, le recuerda ella sonriendo, ¿no crees que debería ser yo la primera en responder? Freminet se enfurece, pero cede, desquitando su enojo con otra vuelta del cubo de Rubik que tiene en la mano. Pregunta entonces. Gracias, dice ella genuinamente, ¿de dónde eres? El océano, responde rápidamente, no porque estuviera irritado, sino porque, sinceramente, no tenía una mejor respuesta. La parte del fondo. Donde todo está oscuro, añade, esperando que su respuesta fuera más razonable. Ahora responde a mi pregunta. Bueno, supongo que no debería haber esperado otra cosa y, razona Melusina, mientras rasguña su papel. Bueno, para responder a tu pregunta. Dolor no es una cosa, es un estado. Es cuando alguien se lastima de una manera que te causa dolor físico. A veces requiere intervención para curarlo, ya sea una curita en un rasguño y, señala su frente, o cirugía para algo más grave. Freminet frunció el ceño al verlo, con la misma sensación desagradable asomándose. Niega con la cabeza, demasiado concentrado en obtener respuestas como para darle más vueltas. No lo entiendo, dice con impotencia, sintiéndose aún más confundido. Me he lesionado antes, pero nunca ha sido para tanto. ¿Por qué esta vez? ¿Te has lastimado antes? Repite ella, luciendo mucho más interesada en lo que él dijo. ¿Puedes contarme sobre esas veces? Freminet reflexiona un momento, buscando en su mente algún incidente reciente. Me he arrancado las aletas, un caballito de mar me ha dado un tirón en el brazo, ya me he pillado los dedos con hélices de barco. Esos incidentes fueron mucho más espantosos que como los describe ahora, pero prefiere no perderse en detalles innecesarios. Hay otros ejemplos más crueles que probablemente podría utilizar, después de todo, el de que le volaran la cara fue bastante memorable, pero preferiría no volver a tratarlo pronto. Vaya, murmuró la Melusina, atónita, mientras escribía con constancia, rasgando el bolígrafo sobre el papel. Con razón sugeriste arrancarte el arpón. Debes tener una tolerancia al dolor altísima. ¿Qué es la tolerancia al dolor? Preguntó, y luego sacudió la cabeza, saliendo de su distracción. Da igual. Es que, nunca antes me había importado. Siempre estoy bien después. ¿Por qué importa ahora de repente? Algunas heridas sanan con el tiempo. La mayoría tarda unos días en recuperarse de simples rasguños o moretones, ya que la sangre necesita coagularse y formar costras con el tiempo, explica, negando con la cabeza. No sé mucho de usted, señor Freminet, pero basándome en lo que me cuenta, me inclino a teorizar que posee algún tipo de curación acelerada. No me llame señor, intervino con un gruñido, sin interés alguno en que le pusieran títulos humanos. Aún así, eso no explica por qué es diferente ahora. Si tuviera que adivinar, tu cuerpo simplemente intentó sanarse mientras seguía atrapado dentro de ti. Eso explicaría por qué la zona alrededor de la herida está notablemente limpia y sana, a pesar de los golpes. Apuesto a que ni siquiera cicatrizará si mi teoría se confirma, dice. Pero eso no viene al caso. ¿A quién le tocó? El tuyo, creo, admitió, maldiciendo al ver que solo podía sacar un lado del color. ¿Qué rompecabezas tan estúpido? La enfermera sonrió y preguntó. ¿Qué te gusta hacer para divertirte? ¿Diversión? ¿Qué tiene esto que ver con ayudarlo? En fin. Me gusta mucho nadar, supongo, volcar barcos también, pensó, girando lentamente el cubo mientras tarareaba pensativo. Destruir equipo humano, eso también me gusta.
tararea, luciendo un poco indefensa, tal vez algo, un poco menos destructivo. ¿En serio? Eso lo reduce bastante, ¿verdad? Ahora que lo piensa, no hace mucho en su tiempo libre, aparte de, eso es. Me gusta desmontar cosas. Oh, eso es emocionante, dice Sigewinne con entusiasmo, aparentemente contento con su respuesta. ¿Qué tipo de cosas? Solo cosas que no pertenecen, dice, como una generalización exagerada. Cuando la enfermera lo mira expectante, suspira, pero continúa. Creo que me habría llevado mucho mejor con los humanos si no mataran peces al ritmo que lo hicieron, ¿sabes? Otras cosas necesitan sobrevivir, así que decidí ponérselo lo más difícil posible. Les corto las redes, destruyo sus trampas, desmonto sus extrañas máquinas. Sus ojos brillaron al pensar en la destrucción, orgulloso incluso mientras se concentraba en el rompecabezas que tenía delante. A veces me gusta conservar las máquinas. Sus entrañas, me interesan. De acuerdo, murmuró Sigewinne, como si pensara lo que quisiera mientras escribía diligentemente en sus notas. Para ser sincera, no sé qué decir. Pero respetaré tus aficiones, supongo. Ahora te toca a ti. Freminet frunció el ceño con mal humor, sintiendo que sus palabras habían sido malinterpretadas, pero continuó de todos modos. ¿Por qué pareces humano, aunque eres una melusina? Buena pregunta, pero me temo que es una historia bastante larga y complicada, negó con la cabeza. ¿Qué tal si preguntas algo más? Freminet quiso sentirse frustrado por su respuesta evasiva, pero se le pasó en menos de un segundo. Otra pregunta sin respuesta. En fin. Las cosas siguieron así por un buen tiempo. Al poco tiempo, incluso lograron establecer su propia rutina. Sigewinne venía cada pocas horas a examinarlo y hacerle un sinfín de preguntas. Le devolvía el cubo que había traído cada vez que venía, así que al menos se mantenía ocupado. Admitió que estaba un poco aburrido encerrado. Freminet no está acostumbrado a la compañía constante, pero y es agradable tener a alguien con quien hablar, a pesar de las circunstancias irritantes. ¿Cuántos años tiene? ¿Eh? Ah. Disculpa, aclara. ¿Cuántos atardeceres y puestas de sol has vivido? Se suponía que debía llevar la cuenta. Dice incrédulo, clavándose con aburrimiento una uña entre los dientes. Bueno, sí, más o menos. Se rasca la cabeza con torpeza. Caray. Bueno, ¿cómo? Ah. Ya sabes las estaciones, ¿verdad? Que a veces el agua está muy fría, pero otras veces está calentita. Ah, sí, lo sabe. ¿Es cuando se forma el hielo en la superficie? Sí. Declara felizmente, como si acabara de lograr un gran avance. Desde tu perspectiva, ¿cuántas veces te ha pasado eso? Una vez, informa, girando la cara del cubo de Rubik. No consigo que coincidan los colores. Una vez, repitió ella, un poco perpleja. Él asintió. ¿No lo había oído la primera vez? Me preocupé porque todos los peces empezaron a quedarse en su sitio. Aunque parecían estar bien una vez que se derritió. La gente también dejó de venir con tanta frecuencia, así que fue un buen respiro. De invierno a primavera, murmura Sigewinne, aparentemente al tanto del detalle. Supongo que si hice bien los cálculos, serían 3 o 4 meses. ¡Guau! ¿Es malo? Pregunta, en lugar de preguntar qué era exactamente un mes. Su tono lo incomoda un poco, lo admito. Ay, no, no hay nada malo en eso. Lo desestimó, aunque no parecía enfática, más ocupada pensando en lo que acababa de decir. Solo, supuse que serías mayor por tu apariencia. 3 meses es una edad un poco loca para alguien de tu tamaño. Él frunce el ceño, incapaz de no sentirse ofendido por eso. ¿Cuántos años tienes entonces? Sigewinne rió entre dientes ante su pregunta. Mucho mayor que eso, créeme. Ella niega con la cabeza, hojeando su portapapeles. En fin, sigamos, ¿vale? ¿Qué son exactamente las melusinas? Preguntó. Son bípedas y caminan sobre la tierra, pero aún así se consideran criaturas marinas. Estaba descansando del rompecabezas de Sigewinne, y en cambio se encontraba mucho más interesado en el contenido del maletín de la enfermera. A ella no parecía importarle su inagotable curiosidad, pues estaba ocupada hojeando lo que parecía ser una revista médica. Las melusinas son restos de la gran bestia Elinas, nacidas de sus heridas moribundas. Dice sin levantar la vista, demasiado ocupada absorbiendo el pergamino entintado que tiene delante. Todo este lugar está hecho de lo que queda de su cuerpo.
Es todo un hito histórico. ¿En serio? Dijo, un poco aturdido. No tenía ni idea de que los animales pudieran llegar a ser tan grandes, lo suficiente como para tener su propio ecosistema. ¿Crees que yo también podría ser algo así? ¿Una melusina? Ante su mirada inquisitiva, él explicó más. Sé que no me parezco en nada a una melusina, pero, si tengo que ser honesto, son las únicas cosas que se acercan a parecerse a mí físicamente aquí abajo. Lo siento, ¿es una pregunta estúpida? Oh, no, no, definitivamente no. Incluso lo consideré un poco, negó con la cabeza. Pero hay demasiadas discrepancias físicas como para siquiera considerarlo lógicamente. Por ejemplo, la altura, el peso y las características de Melusina son muy diferentes a las tuyas. Simplemente no sería posible que la evolución cambiara tan rápido. Bien, murmuró, sintiéndose derrotado. Además, las Melusinas son una especie exclusivamente femenina. Sigewinne responde. No lo son. Hoy dijo, antes de seguir adelante, ¿tienes alguna idea de qué más podría ser? Tengo algunas hipótesis, dice lentamente, como si procurara mantener un tono monótono, pero necesito más información antes de sacar conclusiones definitivas. No me gustaría llevarte por un camino equivocado. Además, al meterte ideas en la cabeza, podrías cambiar inconscientemente tu comportamiento y distorsionar los resultados antes de que pueda analizarlos adecuadamente, ¿sabes? Ah, vale. Supongo que tiene sentido, razona en voz alta, antes de fruncir el ceño. Espera, ¿estás analizando mi comportamiento? ¿Cómo se supone que eso va a ayudar? Todas las especies tienen ciertos comportamientos específicos, explica con información. Un ejemplo básico sería la accesibilidad. Un animal podría morder a una persona por intentar acariciarlo, mientras que otro se acurrucaría a su lado y le pediría palmaditas en la cabeza. ¿Pedir palmaditas en la cabeza? Repitió con incredulidad, frunciendo el ceño mientras revisaba hojas sueltas. Encontró una pequeña bolsa en el fondo de la bolsa y tiró de ella con curiosidad. ¿Quién en su sano juicio pediría algo así? Es una hipérbole, explica Sigewinne. La gente puede leer el lenguaje corporal de un animal y asumir que está diciendo algo basándose en ello. ¿Asumir? ¿Por qué no pueden simplemente escuchar sus emociones? ¿Son estúpidos? Saca la pequeña mochila descolorida del bolso decorado, tirando con destreza del cordón de la parte superior para revelar un puñado de oro brillante. Genial. O tararea entonces la melusina, ¿puedes entender a los animales? Hablan a través de las emociones, dice con la boca llena de monedas, saboreando la sensación del metal doblándose al masticar y tragar. Metió la mano de nuevo en la bolsa, buscando otro puñado. Supongo que podrías leer el lenguaje corporal, pero no confío en que un humano pueda entender nada más que a sí mismo. ¿Y te estás comiendo mi mora? ¿Se llama Kfat? Durante el proceso de conocerla, Freminek decide que Sigewinne debe ser la criatura más extraña que jamás haya conocido. Es cierto que el listón no era muy alto para empezar. No ha experimentado mucho fuera del océano, y sabe que lo que hay más allá debe de ser algo que escapa a su comprensión. Es tan curioso como reacio a buscarlo, sobre todo cuando el mundo exterior le ha sido tan hostil. Sin embargo, si Sigewinne ofrece una visión de esa vida, es posible que acabe dejando más preguntas que respuestas. No sabe mucho de ella, a pesar de todo lo que le ha contado. Responde preguntas básicas sin problema. ¿Mi pasatiempo favorito? Seguro que es leer. ¿Has leído El significado de la risa? Es mi favorito. Ah, ¿qué es un libro? Pero a veces, cuando le pregunta por otras cosas, no le responde nada. ¿Mi opinión sobre los humanos? Mejor no hablemos de eso, ¿vale? Lo extraño es que, aunque ella está más que dispuesta a saciar su curiosidad en casi todo, a él le disgustan las respuestas no deseadas, la vacilación, la distancia, tiene la clara impresión de que ella se guarda las cosas a propósito, pero ¿qué? ¿Y por qué? Aparte de eso, su apariencia física tampoco podía pasar desapercibida. Es una contradicción, tan criatura marina como él, pero obviamente no al mismo tiempo. Es amable y paciente, pero también increíblemente inteligente, algo que las nutrias y los animales gordos no pueden lograr. Habla y sonríe con las demás melusinas como si fueran iguales, pero obviamente hay una barrera entre ella y las demás. Una que la distingue, que la hace destacar como un pulgar dolorido. Una mirada inquisitiva y calculadora que analizaba las cosas de forma muy diferente a las demás. Y Freminetiel conoce la distancia.
Lo reconoce por la forma en que se queda parada, observando a las demás melusinas hablar y jugar, demasiado ocupadas. Es como si operara en una esfera completamente distinta, una a la que él sabe que tampoco tiene acceso. Vendría a pasar más tiempo aquí, pero siempre estoy muy ocupado en Meropide, ríe Sigewinne como si no fuera para tanto. De hecho, es la vez que más tiempo he pasado aquí en mucho tiempo. Es un buen descanso. Se pregunta qué circunstancias provocan esto y cómo llega a suceder. Se pregunta entonces, sobre el aislamiento, sobre las diferencias, que no puede evitar pensar. Un cruce entre una criatura marina y un humano, ¿qué tan horrible debe ser eso? Cuando en algún momento asimila las implicaciones de la existencia de Sigewinne, no puede evitar sentir compasión. Aunque no sea una humana real, huele y se comporta como tal. Se mueve con dificultad en la delgada línea entre algo de antes y algo de después. Todo ello con total despreocupación. Sin embargo, no es humana, su actitud y personalidad lo demuestran, así que debe significar que interactúa activamente con ellos. ¿Era ignorancia? ¿No se da cuenta de lo que hacen y cómo tratan las cosas aparte de ellos mismos? Siempre tuvo la impresión de que ella era más inteligente que él, que tenía las respuestas a muchas de sus preguntas, así que, ¿había algo que se estaba perdiendo? Quizás Sigewinne es tan fuerte que los humanos no la molestan. Debe ser más fuerte de lo que él jamás podría desear. Es un poco ridículo que se sienta así. No conoce la vida cotidiana de Sigewinne. Puede que sepa cómo se siente una bola de defensa, llena de amargura y malicia, fruto de vivir en un mundo de injusticias, pero eso no significa que ella experimente el mundo de la misma manera que él. Siempre fue tan amable, tan buena, ¿cuántos humanos la juzgaron por eso? ¿Cómo la trataron? Si se parece en algo a cómo lo trataron a él, debe ser agonizante. Sigewinne, en teoría, no pertenece a ningún sitio. Pero desde luego no lo parece, no se muestra perdida, insegura ni callada. Siempre está sonriendo y ocupada, pasando de una tarea a otra, visiblemente feliz. ¿Por qué ella puede ser así y yo no? Freminet se da cuenta de que, aunque sienta compasión por Sigewinne, siguen siendo personas muy diferentes. No son iguales. Él no es amable como Sigewinne, ni infinitamente paciente ni inteligente como ella, no tiene cabida en el mundo, y aún así está bien con eso. Al menos en apariencia. Desde luego, no se comporta como si fuera miserable, no como él, amargado, azotador y asustado. A pesar de lo lejos que está de las melusinas, todavía sonríe y habla con ellas, amable y despreocupada. Freminet se pregunta cómo será y tener esa paz. Debe ser agradable y... Hola. Pregunta una voz tímida, sacándolo de sus pensamientos. Freminet se sobresaltó violentamente ante la repentina voz, pues su mente estaba demasiado absorta en sus pensamientos. Se giró para encarar a quien lo había sorprendido, solo para sorprenderse ligeramente al ver un rostro nuevo que no había visto antes. ¿Estás bien? Preguntó una nueva melusina. Tenía un estampado verde con un patrón moteado, y una extraña ropa manchada de pintura. ¿Ja? Pregunta estúpidamente. Te vi ahí parada por un rato y explica, antes de repetirse con voz más clara. ¿Y estás bien? Oh, balbucea torpemente. Estoy bien. Solo, estaba pensando. Hoy vale, tararea melusina. ¿Quieres pintar conmigo? Arruga la nariz, en parte confundido. ¿Qué? ¿Por qué? La pequeña criatura se encoge de hombros. Pintar siempre me hace sentir mejor, es todo lo que dice. Dije que estoy bien. Insiste una vez más, enfatizándolo. ¿Debería ahuyentarla? No tiene idea de cómo convencerla. Pero la melusina asintió. Sí, te oí. Y sin más preámbulos, se dio la vuelta y empezó a alejarse. Vamos. Empecemos. Sin poder hacer nada, él lo sigue. Mamere, como resulta ser su nombre, es un caso un tanto curioso. Puede que no posea los mismos atributos que distinguen a Sigewinne del resto, pero su personalidad sin duda los distingue. Sin decir palabra, le entregó un pincel y unos botes de colores, antes de acercarle un pequeño lienzo. Le dio un breve curso intensivo sobre el proceso de pintura, mientras preparaba sus propios materiales. Cuando él le preguntó qué debería pintar, ella simplemente se encogió de hombros. Haz lo que se te ocurra, explica, como si te sirviera de algo, no pienses en ello. Deja que tu mano se mueva sola. Y así, Freminet, equipado con los conocimientos básicos de esta nueva técnica, se pone manos a la obra.
La pifia casi al instante, porque rompe sin querer los delicados pinceles que le han endosado. Para cuando rompe el segundo pincel, se concentra con mucha intensidad en controlar su fuerza, con cuidado de mantener sus garras alejadas de la delicada madera. En cuanto a lo que pinta, bueno, después de que su creatividad parece estancarse, decide seguir el consejo de las melusinas y dejar que sus manos piensen. Es un poco satisfactorio, admite, y se lo ve relajante mientras pinta símbolos sin pensar en el lienzo. Sin duda, le ayudó a salir de cualquier estado de ánimo en el que se hubiera encontrado antes. Se queda allí tanto tiempo que finalmente Sigewinne llega y lo encuentra todavía ocupado pintando. En lugar de apartarlo para su sesión, casi se acomoda y se sienta entre los dos, escribiendo sin parar en su portapapeles. Si te gusta el arte, quizá podríamos probar algo llamado terapia de manchas de tinta. Se trata de encontrarle significado a las cienas. Freminet ni siquiera se gira hacia ella, demasiado concentrado en pintar el lienzo. Suena tonto. ¿Cómo se supone que va a ayudar? No estoy seguro, admite Sigewinne, tendría que investigarlo, pero he oído que supuestamente provoca una reacción en una parte más primaria del cerebro, una a la que normalmente no se puede acceder. Tiene algo que ver con la mente, ¿sabes? No sé qué papel juega a la tinta específicamente. Parece que pasaría mejor mi tiempo haciendo literalmente cualquier otra cosa, dice simplemente. El señor Freminet es un amargado, exclama Mamere tras escucharlos en silencio, antes de coger con entusiasmo su lienzo y girarlo hacia ellos. Miren, es un cuadro suyo. Se gira para mirarlo y, un poco confundido por la pintura ininteligible, se burla. ¿Qué demonios? Eso no se parece en nada a mí. Las melusinas tienden a tener percepciones del mundo diferentes, especialmente en comparación con los humanos. Sigewinne explica con acierto. Pueden ver cosas que nadie más podría ver, por lo que su percepción de las cosas y las personas es muy diferente a la nuestra. Él la mira y señala el cuadro. ¿Sabes qué es esto entonces? Ella niega con la cabeza. Perdí la mayor parte de la mía cuando tomé esta forma, desafortunadamente, así que no voy a ser de mucha ayuda aquí. ¿Dices que no te gusta? Pregunta Mamere en silencio, con aspecto de estar reprendido por su esfuerzo. Freminet no pudo evitar sentirse un poco mal ante la reacción de la otra. No, no. Lo siento, es que, se pregunta torpemente, intentando remediarlo. Es que no lo entiendo bien, nada más. Si me lo explicas, lo entenderé mejor. La mirada de Mamere pasa de triste a curiosa. ¿Hoy quieres que diga lo que veo cuando te miro? Él se encoge de hombros. Supongo. Es difícil expresarlo con palabras. Creo que nunca había visto algo como tú, admite, lo que lo sorprende un poco. Para mí, pareces una silueta translúcida, con dientes grandes y afilados, cosida con hilo dorado. A veces parece que te estás desmoronando. Bueno, eso no tenía sentido. ¿Translúcido? ¿Qué significa eso? Significa describir algo parcialmente transparente, explicó Sigewinne amablemente a su lado. Con razón las melusinas estaban tan preocupadas, quizá ya te creían muerto. Algunos estaban preocupados, por lo que vi, admitió Mamere, volviéndose hacia Freminet. Pero eso ya es cosa del pasado. Estás en manos de la señorita Sigewinne, así que ya nadie tiene que preocuparse. La enfermera melusina sonrió alegremente a su lado, halagada por sus palabras. Eres muy amable, Mamere, dijo, sonriendo amablemente. Bueno, ya viste mi cuadro. Mamere dejó el suyo a un lado y se giró con entusiasmo para mirarlo. Ahora tienes que enseñarme el tuyo. Por favor. ¿Estás seguro? Pregunta con impotencia, de repente un poco vacilante. No estaba prestando atención, Simplemente dejé que mi mano hiciera lo que fuera. Los verdaderos ingredientes del proceso creativo de un artista, concluye Mamere, muéstralo, por favor, pero solo si te sientes cómodo. Freminet resopla, pero finalmente cede, agarra el lienzo y lo gira para lucirlo, con cuidado de no tocar la pintura roja húmeda. Tras un largo momento, ambas melusinas guardaron silencio, con la confusión evidente ante sus ojos. Parpadeó Sigewinne, luciendo un poco más que sorprendido. Bueno, no me esperaba esto. Señor Freminet. Se queja Mamere, visiblemente molesto. Lo hizo mal. Se suponía que debía pintar algo, no hacer matemáticas. Freminet se encabritó indignado, furioso por sus afirmaciones. Oye. ¿Cómo iba a saber pintar algo bien? Solo escribí lo que me vino a la mente.
Se mordió la lengua con petulante frustración, negando con la cabeza. Además, ¿qué son las matemáticas? Esto es, guau. Sigewinne se acercó, observando con atención el lienzo. ¿Dijiste que se te ocurrió? ¿No lo copiaste de ningún sitio? No, dijo con resolución. ¿Dónde aprendiste eso? Pregunta entonces. Resopló, frustrado por tener que defenderse. En ninguna parte. Simplemente, dejé que mi mano se moviera sola. El consejo de Mamere. Ella niega con la cabeza. Bueno, sea como sea que se te haya ocurrido esto, estas notas son impresionantes. Puede que no las reconozcas, pero son algunas de las fórmulas de la ingeniería mecánica, una versión muy compleja de las matemáticas. Dijiste que desarmaste máquinas humanas, ¿verdad? Sí, pero nunca seguí una guía ni nada. Solo seguí mi instinto. Se gira para mirar a Mamere, ladeando la cabeza con aire especulativo. ¿Cómo lo supiste? ¿También desmontas máquinas? No soy muy buena con las matemáticas, pero parecía algo sacado de los planos de Seymour, así que supuse que debía ser algo parecido, explicó la melusina verde con indiferencia, antes de animarse al volverse hacia Freminet. Oye. Ya que sabes cómo usar mechas, ¿podrías intentar arreglar a Seymour? Uf, no sé, podría romperlo. Intenta restarle importancia, antes de apartar la mirada con torpeza mientras la pequeña criatura lo observaba con ojos grandes y suplicantes. Pero, supongo que podría echar un vistazo. Cumple su promesa, y Sigewinne se despide con una curiosa despedida, prometiendo verlo más tarde, aunque no sin llevarse su cuadro, curiosamente. Habría reflexionado sobre ello más tiempo si no fuera porque su atención se vio rápidamente atraída por la absoluta maravilla mecánica que Mamere le confiere. Guau suspiró, fascinado por el artefacto metálico que tenía delante. Parecía la vaga forma de un cuadrúpedo, aunque no recordaba a ningún animal con un barril en la cara. ¿Qué es esto? Ese es Seymour, dijo Mamere con indiferencia. Es mi amigo. No suele hablar mucho con la gente, así que no te preocupes si se queda callado. Nunca había oído hablar de una máquina tímida. ¿Tan diferente es de las que buscó en el agua? El material cobrizo se parecía un poco, pero no había motores exteriores ni trajes de baño a la vista. Se agachó, estirando el cuello para leer un código de serie bajo la placa pectoral. Unidad canina, y leyó en voz alta, frotando con el dedo las descoloridas palabras negras. Ah, sí, está inspirado en un perro. Al menos eso dicen las otras melusinas. Mamere añade amablemente. Pero no lo entiendo, no se parece en nada a esos caniches elegantes de la ciudad. Si Freminet no hubiera estado tan ocupado explorando el cableado del cuello de la máquina, definitivamente se habría sorprendido ante el hecho de que la palabra caniche no solo era una palabra real, sino que también se refería a un animal real. Agarra la estructura de la máquina, similar a una cabeza, e inclina la cabeza para ver mejor los paneles. Sin duda, su diseño es diferente, aunque el metal parezca similar. Me pregunto cómo será el interior. Cálculos en ejecución. Una voz robótica y granulada empieza a sonar de repente. Error. No se puede identificar el objeto o la persona. Nivel de amenaza. Inminente. Iniciar secuencia de eliminación. Antes de que la situación se intensificara, Mamere se adelantó rápidamente, interponiéndose entre Freminet y el robot canino. No, Seymour malo. Malo. Lo regañó, y luego lo miró con disculpa. Lo siento, a veces es así con la gente nueva. Aunque no se pone agresivo así de fácil. Mis disculpas, dijo robóticamente. Su voz, apagada y arrastrada, era granulosa y difícil de entender a veces. Ahora que lo escuchaba, definitivamente entendía de qué había hablado Mamere. Su caja de audio interna probablemente estaba rota. Está bien. Ven, déjame echar un vistazo más de cerca. Sigue adelante, ignorando que casi lo fríe un robot. Freminet despega el exterior de la placa pectoral del perro, con el permiso de Mamere, por supuesto. Encuentra lo que busca. Una pequeña caja que zumba, y usa sus garras para desconectarla con cuidado. Al sacudirla, oye el tintineo de los engranajes, pero también ve salir un líquido. Se le metió agua en la laringe, explica en voz alta, desatornillando los tornillos de la abertura inferior. Sale una mezcla de agua y aceite de motor, que se reduce a un hilillo al cabo de unos segundos. Aprieta los labios mientras vuelve a colocar la solapa, concentrándose al volver a colocarla en el robot. Debería estar arreglado ya. Si no, espera un poco a que se seque por sí solo. Mamere se alegra y le hace señas a su perro para que se acerque.
Seymour, ¿cómo estás? Buenas tardes, señorita Mamere, dijo el robot lentamente, con la voz mucho más clara. Autoescaneando, componentes de la caja de voz operativos. Lo lograste. Exclamó la niña, saltando y abrazándolo con los brazos. Gracias, gracias. Freminet se queda de pie, incómodo, resistiendo el impulso de zafarse del abrazo de Melusina. No está nada acostumbrado al contacto físico, y la sensación de brazos rodeándole las piernas era demasiado extraña para que se sintiera cómodo. Gracias, señor Freminet, dijo con aire arrogante, y caramba. Se le estaban saltando las lágrimas. Sé que quizá no parezca gran cosa, pero Seymour es uno de mis mejores amigos, y tenía mucho miedo de que estuviera roto y no pudiera arreglarlo, así que... Oye, cálmate, interrumpe Freminet rápidamente, agachándose sobre una rodilla para estar más cerca de ella. Levanta las manos torpemente un segundo, sin saber muy bien qué hacer, antes de decidirse a ponerlas sobre sus hombros. Me pediste que arreglara algo, y lo hice, no es para tanto. Así que deja de llorar, ¿sí? Me está poniendo muy incómoda. La niña sorbe y luego asiente, secándose las lágrimas con terquedad. Tienes razón. Las niñas grandes no lloran, dice con firmeza, antes de dedicarle una sonrisa sincera. Aún así, gracias por ayudar a Seymour. Lo curaste incluso cuando no tenías por qué, así que te debo algo a cambio. Si alguna vez necesitas algo, ven a pedírmelo. Haré todo lo posible por conseguírtelo. No me debes nada. Yo tampoco quiero nada, recalcó, molesto ante la idea. Nunca dijo nada sobre querer algo a cambio, así que incluso la insinuación era injusta por su parte. Lo hice porque quería. Se quedó callado un segundo, receloso de su mirada expectante. Freminet miró al caniche máquina, y luego volvió a mirarla. Dijiste que era tu amigo, ¿verdad? La Melusina asintió con firmeza, girándose y aferrándose a su amiga robot. Amiga con una máquina. Aunque la idea fuera objetivamente extraña e irregular, también, suavizó algo en su interior, algo bastante, familiar. De alguna manera, por extraño que fuera, comprendió el sentimiento. Entonces asegúrense de que ninguno de los dos se sienta solo, dijo simplemente, apartando la mirada de la pareja. Por alguna razón, solo verlos a ambos le rechinó un vacío interior. Dejando atrás su estado de ánimo indescifrable, inconscientemente dejó que su boca divagara. No hay nada de malo en sentirse raro. Solo necesitas encontrar gente que te aprecie por ello. Tienes que apreciar cada momento, o si no. Hizo una pausa, sin palabras, pues parecía que se le escapaban. La Melusina inclinó la cabeza, como invitándolo a continuar, antes de que él suspirara y negara con la suya. No importa. No sé lo que digo. No, creo que lo entiendo, continuó la Melusina por él, asintiendo con sabiduría. Eso fue muy sabio. Y también inteligente. Debes ser tan inteligente como Sigewinne. Freminet se encogió de hombros, sin saber qué decir. Dudaba que estuviera cerca de su cerebro, pero no iba a decírselo. La Melusina continuó a pesar de su silencio. Me alegra que lo hayan atravesado con un arpón, señor Freminet, dijo Mamere con sinceridad, con una sonrisa inocente. Sin eso, nunca lo habría conocido. Y si no lo hubiera conocido, Seymour seguiría destrozado. Así que, viva. Bueno, suspiró torpemente, sin saber muy bien qué pensar del sentimiento. Supongo que es una forma de verlo. Pequeñas bendiciones entonces. Asintió alegremente, recogiendo sus materiales de arte y continuó con orgullo. Papá tenía razón al confiar en ti. Eres un buen chico. Todo va a mejorar, ¿vale? Así que ánimo. Nos vemos luego. Y así, de repente, todo su calor desapareció. Una profunda sensación de hundimiento le invadió el pecho. Su pequeña sonrisa se transformó en una expresión plana e indescifrable. Espera, ¿qué hiciste? Buenas noches. Y gracias de nuevo. Gritó la Melusina por encima del hombro, ya corriendo de vuelta a su casita. Seymour trotaba tras ella en silencio. El sonido de sus cables y engranajes se desvanecía al seguirla. Pronto ella desapareció de la vista, dejando a un confundido Freminet sentado solo y en silencio. Una sensación gélida y escalofriante lo agarró con fuerza, una emoción extraña que invadía sus sentidos. No pudo evitar respirar hondo, y luego otra vez, con el cuerpo temblando por el esfuerzo, como si se enfrentara a una amenaza invisible e inminente. ¿Qué? En medio de su confusión, inconscientemente siente lo que debían ser garras suspendidas sobre sus hombros.
Se hunden bajo su piel, helado por la sensación de su frágil piel desgarrada. No muchos niños como tú tienen el privilegio de tener segundas oportunidades. El grito fantasmal es suficiente para sacarlo de su hechizo, pero cuando gira la cabeza asustado, se encuentra completamente solo. Apretó fuerte los brazos y se puso de pie temblorosamente, volviendo en silencio a la seguridad de su alcoba. ¿Estás bien? Pregunta Sigewinne, en voz baja para su propio beneficio. Había guardado silencio cuando la enfermera lo recogió para sus preguntas diarias, optando por llevarlo a un banco de descanso en el corazón de la aldea Merusea. ¿Cubo te está causando problemas? Dice antes de que su cerebro pueda comprenderlo, luego murmura. Oh, sí, supongo. Juguetea con el cubo, girando una cara antes de volver a colocarlo, una y otra vez. No se ha dado por vencido en su intento de resolverlo del todo, pero parece que no encuentra la motivación para hacerlo ahora mismo. No había dormido bien y se sentía indispuesto desde su encuentro con Mamere. Desde luego, no estaba enfermo ni presa del pánico, a pesar de su reacción inicial. Simplemente había estado distraído. Aletargado por la falta de sueño, sus pensamientos estaban ocupados en nada en particular. Un vacío que instintivamente sabía que debía llenarse, pero que simplemente no lo estaba. Lo deja sintiéndose agotado y, lo peor de todo, perdido. No te sientas mal si no lo terminas. Es solo para mantenerte ocupada mientras hablamos, sonríe. Un amigo le está enseñando a otro amigo a jugar al ajedrez. Aunque ya es muy mayor y sabio, todavía le cuesta adivinar lo que hará mi otro amigo. Suena frustrante, murmura distraídamente. No tiene ni idea de qué es eso del ajedrez, pero si es tan difícil y lleva tanto tiempo como esto, entonces su amiga tiene su compasión. Ella tararea. En realidad son muy buenos amigos. Aunque le cuesta tocar, creo que le está restando importancia a lo bueno que es solo para pasar más tiempo con él. Se ríe. Me recuerdas un poco a él. Freminet arquea una ceja y la mira. Eso le llama la atención. Que él sepa, Freminet no se parece a nada que él conozca. ¿En serio? Preguntó. Sí, sí. Muchísimo tararea. A ambos les cuesta tomarse las cosas demasiado al pie de la letra, ambos tienen hábitos alimenticios cuestionables, aunque el suyo es definitivamente más un riesgo que cualquier otra cosa. Freminet resopla con petulancia, murmurando un pequeño no es cierto antes de admitir mentalmente que sí, tal vez tiene el hábito de comer muchas cosas. Oye, Freminet, necesito preguntarte algo, pregunta con un tono más serio. Por favor, prométeme que me responderás con la mayor sinceridad posible. Freminet parpadeó, un poco sorprendido por el cambio de tono. ¿Seguro? Sigewinne asiente brevemente y luego afina los labios mientras lo mira pensativamente. ¿Conoce a un hombre llamado Neuvillette? Pregunta tras un momento de vacilación. Freminet arquea una ceja, incapaz de ocultar la confusión en su mirada. No es la primera vez que oye el nombre recordando lo que dijeron las melusinas, pero aún así le resuena en la mente. ¿No? Dijo, antes de añadir. ¿Se supone que debo hacerlo? Sigewinne se mordió el labio, pareciendo estar reflexionando sobre algo mientras golpeaba el pie con sus pensamientos. Después de un momento, negó con la cabeza, suspirando como para aclarar sus pensamientos.